Suscríbete a La Panterita. Te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. La revolución total ya llegó. Nueva Ram Rampage 2025, la primera pickup 4x4 compacta de la marca americana por excelencia, en versiones diésel de 170 HP y naftera 2.0 turbo de 272 HP. Caja automática de 9 velocidades, pantalla de 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico, sistema de seguridad de frenado automático y terminaciones de lujo, cuotas desde 3.200.000 guaraníes o desde $35.990, financiación propia del Grupo Garden. Más información en ram.com/PY. RAM, poder inigualable. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo con Deporte Total. Un saludo a todos los televidentes, a los que nos ven y escuchan en todo el mundo a través de la aplicación. Hoy arranca la cuarta fecha del Campeonato Clausura. Juega uno de los grandes, Olimpia, frente al representativo de Sol de América, que va a ser local en cancha de Guaraní. Y Libertad, el vigente campeón, que van 2 fechas que no puede ganar y sin jugar bien, hará de local, coincidentemente en cancha de Sol de América en Villariza. Eso va a marcar el inicio de esta fecha. Y en las próximas horas habrá comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol para confirmar lo de Gustavo Alfaro y en qué momento será la presentación y cuándo será el anuncio oficial. En horas nada más seguramente ya la APF, el domingo a la noche retornó de París, Francia, el presidente Robert Harrison, y en las próximas horas, entre hoy o mañana, ya podríamos tener algo más concreto y más oficial al respecto de la selección. Cotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal? Luis Enrique, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, yo creo que es importante, ya nos vamos a meter en el campeonato, porque hay fútbol hoy, hay fútbol mañana, y el jueves juega uno de los punteros, Cerro Porteño, en Mallorquín, ante General Caballero, un reducto sumamente complicado y difícil. Pero es fresco lo de la selección paraguaya, y así como están las cosas, a esto hay que agregar que ayer tuvimos la posibilidad de tener comunicación con el señor Gustavo Alfaro anoche, quien tuvo la deferencia y la gentileza de responder a la producción de Deporte Total, y sin querer queriendo, cuando parecía que era un no, nos dio una pista, ¿verdad? Porque dijo, no hay nada, pero veremos qué pasa en los próximos días. Y si no hay nada, ¿cómo va a ver qué pasa? Y por eso, ¿entendés? Entonces, y lo otro, vamos a ver, en un ratito vamos a ampliar lo referente a la selección paraguaya y a lo de Gustavo Alfaro, porque eso es inmediato. Hoy sí ya estamos a un mes. Hoy estamos a un mes. ¿El partido en Montevideo? El partido en Montevideo. Sí. Por eso es que la información que manejo es que entre hoy y mañana se iba a hacer ya la comunicación oficial por parte del presidente de la APF, o la APF misma, la nominación o la vinculación de Gustavo Alfaro como nuevo entrenador de la selección paraguaya. Está con nosotros Hugo Peta, referente al caso Juan Espínola, que al final, anoche, ayer en las últimas horas de la tarde, terminó por concretarse realmente su ida al Belgrano de Córdoba. Hugo, bienvenido a Deporte Total, un gusto, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Ahí un saludo a
a todos ustedes y bueno, también a tu radio audiencia. Bueno, Hugo, al final se oficializó, se concretó todo y Juan está viajando esta tarde o esta noche. Sí, por suerte pudimos cerrar eso y sí, él estaría viajando esta tarde, sí. Esto se da, es un préstamo a un año, 6 meses. ¿Cómo es la parte de la negociación, Hugo? Sí, al final va a préstamo hasta junio del año que viene y sí, con una opción de compra para que tendrán que ejercer antes de junio, ¿no? Una opción de compra. Esa opción depende de una cantidad X de partidos o sencillamente de tiempo a tiempo de contrato por el préstamo, Hugo. Hoy es a tiempo de contrato y una opción de compra del 100% del pase de Juan, ¿no? Sería los 60 que le pertenece al Club Olimpia y el 40 que le pertenece a Juan. Entiendo. Bueno, esto le viene muy bien a Juan. Él tenía ganas de tener un poco de continuidad. Es un arquero de selección y evidentemente que entendemos nosotros por ese lado le va a venir muy bien en un club que está haciendo una buena campaña en el campeonato argentino y además tiene otro tipo de compromiso que siempre a uno le gusta jugar internacionalmente. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que Belgrano es una muy buena opción para Juan porque Juan quiere jugar y bueno, va a un club donde él va a ser titular y va para jugar, ¿no? Entonces, para poder también tener esos minutos que él quiere y bueno, por ende también ser tenido en cuenta para la selección, ¿no? Hugo, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Jotita, ¿cómo andamos? Bien, muy Hugo. bien, muy bien. Un gran abrazo. Va a ser su segunda experiencia en el fútbol argentino, no va a ser nada nuevo para él. Eso también es una ventaja, ¿verdad? Va a ir a una liga que conoce y bastante bien, donde en Godoy Cruz le ha ido, pero excelente a Juan. Sí, es una liga, un campeonato que él conoce muy bien. Ya estuvo en ese país, así que le fue muy bien también y yo creo que este no hace la excepción tampoco, ¿no? Yo creo que Juan vaya a demostrar su calidad, su profesionalismo y bueno, vamos a verle jugar en lo que él quiere y todos nosotros también, ¿no? Uh-huh. Ese ha sido el factor fundamental, Hugo, ¿no? Que él quiera jugar, que él quiera tener minutos. Se habló mucho en estos últimos tiempos de que a él le habían prometido algo que finalmente no se cumplió. Él sentía que hizo suficientes méritos como para ser titular por lo menos en el arranque de este año y tal cosa no se dio. ¿Fue ese el principal motivo por el cual él toma esta decisión ya hace un tiempo de salir del Olimpia para tener más minutos y por qué no volver a la selección? Sí, totalmente. O sea, es porque él quiere jugar y bueno, lamentablemente no tenía esos minutos y esa oportunidad en el club Olimpia. Entonces, bueno, se tomó la decisión de buscarle un club y donde él pueda ir a jugar y lo que él quiere jugar, lo que nos dejó saber a todos también, a la gente de Olimpia también y bueno, a mí también y agradecer también al Club Olimpia por dejarlo ir y bueno, que Juan también pueda jugar, ¿no? Uh-huh. ¿Él ya tuvo alguna conversación, o vos en este caso, Hugo, con el técnico de Belgrano? ¿Te habló de Juan? No, todavía no, pero la gente en Argentina lo conoce muy bien, el gerente deportivo también, todos lo venían siguiendo y bueno, saben de la calidad de Juan y también al Club Belgrano agradecerle por el esfuerzo enorme que están haciendo para que esto sea posible y bueno, que Juan pueda ir a demostrar su calidad ahí también, ¿no? Bueno, simplemente, sí, Benicio, te escucho. Simplemente esto, Hugo, ¿por qué 6 meses nada más el contrato? ¿Por qué no un año y medio? Hugo. Un año es el contrato. No, hasta junio. Es por un año. Es por un año. Yo me quedé con la idea de que era hasta diciembre simplemente. No, por todo lo que
De primera ellos querían por un año hasta diciembre, ¿no? Sí, del 2025. sí. Con eso me quedé. Olimpia no aceptó eso también y bueno, fue parte de la negociación y al final llegamos a un año hasta junio y bueno, es por un año con la opción de compra también y bueno, el club está donde va también están muy entusiasmados y bueno, lo quieren ver y por ende ya nos habían dicho que si Juan se llega a adaptar bien, a sentar bien en el arco de Belgrano, ellos estarían haciendo uso de esa opción de compra. Y desde el punto de vista administrativo, ¿es saludable la institución, el Belgrano en este caso, Hugo? Sí, es un club muy ordenado, un club que está cumpliendo también, un club que vende mucho, ¿no? Aparte, creo que se está reformando también, estarían recibiendo inversiones muy importantes también y bueno, por ende un club que está creciendo y uno de los más grandes de Córdoba, ¿no? Hugo, gracias, creo que esto le va a venir muy bien a Juan, es buen arquero, es arquero de selección, no tengo ninguna duda, no tengo la más mínima duda. Y bueno, gracias por este tiempo. Viaja esta tarde, dijiste, ¿verdad? Sí, esta tarde estaría viajando, sí. Y gracias a todos ustedes también y les mando un fuerte abrazo. Gracias, Hugo Peta, representante en esta negociación de Juan Espínola, que va por un año al Belgrano. Quiere decir que se arreglaron todo. Se dio lo que pidió Olimpia, lo que pedía el jugador, y bueno, y se acomodó también al año de préstamo con opción que pedía la institución argentina. Claro, Olimpia había rechazado esos 6 meses y yo me quedé con los 6 meses. No sé por qué. Pero no, el jugador lo que había rechazado. El jugador había rechazado. Olimpia quería darle hasta fin de año nomás. ¿Verdad? Pero bueno, se dio, ya está. Y hablando de eso de se dio, el 50%, el tema, ¿recuerdan que ayer tocamos el tema Diego Gómez al Brighton? Sí. 50% de regalía para Libertad. Era todavía de... bueno, ahí se ajustan los números. 4,5 le corresponde. Sí, aproximadamente. Un poquito más, ¿verdad? No más, sí. Más, Estamos hablando de 14, más. tenemos que hablar de 7. Para mí más, ¿verdad? Acá me voy a fijar un poquitito en el detalle. 50% de la plusvalía. No. Entonces estamos... Más el 20%. ¿20% de qué? Y no había quedado 20% luego a Libertad. Sí. Bueno, no sé cuánto por ciento se le quedó a Libertad, no sé. Y 20 era lo que se le había quedado. Yo entiendo por plusvalía es la diferencia entre lo que pagó el Inter Miami y lo que genera la venta. Entonces, ese 50%. Entonces hablamos más de 5 millones aproximadamente para Libertad. Y yo no recuerdo por cuánto y no había sido más por 6 millones. O salvo que esa plusvalía sean los 3 millones de dólares de hipotético objetivo que cumpla Diego. Aparte, viste aparte de los 14, pues habían 14 sí. Y habían 3 de plusvalía o de variables, como le dicen en Europa, por ciertos objetivos que él cumpla. Sí, pero ese es un dinero que está volando, ese todavía no es un dinero seguro. Por eso. Entonces vamos a preguntarle al presidente, Doctor Rubén Di Torre, ¿cómo le va, presidente? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andamos? Bien, presidente. Saludos a tu compañero y a tu audiencia. Y estamos todos los mismos cara sucia acá, Jotita, Tano y Benicio. ¿Y quién te habla, verdad? El equipo completo. Ya me estoy poniendo los botines, no va para entrar en la cancha, estamos completos ya. Presidente, estamos muy felices por el tema de Diego Gómez y obviamente que Libertad también, porque hoy me imagino que como institución y como integrante de esa estructura, el Club Libertad debe sacar pecho erguido sin soberbia, porque tener tantos jugadores en la Premier y que tantos hayan salido de la cantera de ese equipo de trabajo de formación de Libertad habla demasiado bien. Así que no estamos descubriendo nada nuevo. No diga Luis Enrique está descubriendo, nada que descubrir, algo que todo el mundo sabe, el buen trabajo de Libertad en ese orden. Pero queremos una aclaración. ¿Cuánto le corresponde a Libertad? Y ese 50% de plusvalía, ¿a qué representa? ¿De qué monto es la quita del 50% de plusvalía, presidente? Bueno, en primer lugar te tengo que decir de que nosotros no tenemos oficialmente nada de información al respecto, ¿verdad? De hecho, no nos compete a nosotros tener ninguna información, salvo cuando se concrete la operación, que es cuando
el Inter, el club americano, se comunicará con nosotros y bueno, ahí se dirá en qué monto se hizo la transferencia y ahí se establecerán los contactos de acuerdo al contrato que se firmó, ¿verdad? De momento no hay nada, solamente tenemos noticias periodísticas. Lo mismo que yo sé es lo que ustedes saben, pero oficialmente no hay absolutamente nada. O sea, pero a ver, presidente, entendemos, no hay todavía ninguna comunicación, seguramente lo van a hacer una vez que esto se oficialice todo, pero el 50% de plusvalía, yo quiero entender de qué monto es ese 50%, de qué parte le corresponde a Libertad. Del total de la transferencia se resta el monto que Libertad ya persiguió cuando hizo la venta del jugador al Inter, ¿verdad? Entonces se resta eso y sobre el saldo que queda es el 50% es el porcentaje que tiene el club. Y sí, entonces podríamos hablar de me imagino que a través de la prensa por lo menos se enteró de los números. Podríamos hablar de 4 o 5 millones de dólares más para Libertad. Y sí, de acuerdo a lo que dice la prensa, ¿verdad? Pues yo no tengo, como te digo, nosotros no por eso. Ninguna... Sí, de acuerdo a eso sí. Ahí está. Yo estoy satisfecho, no sé usted, una consulta más que... No, a mí no me quedó claro, pero lo importante es el monto, ¿verdad? Dentro de todo para lo que queramos saber y bueno... La verdad que lo de Libertad es tremendo porque mete a un tercer futbolista en la Premier League, 3 canteranos, que es algo... Yo creo que ahí es donde es la parte más importante. Sí. Cuando nosotros hablamos cuando se hizo la transferencia, se había cerrado la primera transferencia, la transferencia de Julio Enciso, se acordarán de que lo que más a nosotros hacíamos hincapié es que establecíamos una ventana nueva para nuestros jugadores, o sea, una vidriera nueva, porque de momento en que teníamos un jugador no solamente del Club Libertad, sino de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de nuestro torneo, jugando en la Liga Mayor, la Liga Inglesa, siendo titular y teniendo muy buenos rendimientos, estábamos abriendo la posibilidad de que muchos otros jugadores vayan, ¿verdad? Porque automáticamente se abre una vidriera y donde empiezan a mirar también que en Paraguay es una plaza donde se pueden conseguir jugadores importantes. Y yo creo que eso es lo que se logró, ¿verdad? Porque no solamente tenemos en este momento, vamos a tener 3 jugadores en la liga inglesa, sino que hay otros jugadores de otros equipos paraguayos también que están siendo vistos por la Premier League, por los equipos de la Premier League. Eso es muy bueno. Presidente Tano Soy, ¿cómo le va? Todo bien, Tano, perfecto. Qué bueno, sí, me alegro, me imagino, presidente. Últimamente le faltan todo dedo para contar los billetes, pero se merecen. Se merecen porque han trabajado siempre muy bien, de manera seria y sobre todo de manera coordinada. Y este tipo de trabajo generalmente te lleva a buen puerto y es lo que está sucediendo con usted. Le quería preguntar si es que ya tuvieron alguna consulta, alguna oferta por Marcelo Fernández, que es un muchacho que sigue creciendo a pasos agigantados, ¿verdad? Sí, estamos teniendo conversaciones con algunos equipos que están sondeando, ¿verdad? Sí. Sondeando. Anoche he visto en la prensa que estaban viendo también equipos franceses que estaban interesados en Marcelo y bueno, estamos abiertos a escuchar todo lo que sea necesario y hay que transferir, no hay vuelta que darle. Acá no hay muchos secretos. Nosotros tenemos que sacar jugadores de la formativa y ir transfiriéndolo, hacerlo jugar, hacerlo crecer y que vayan a terminar en ligas importantes, las mejores del mundo si es posible, y ahí vamos a ir sacando los futuros valores que van a representar a las selecciones paraguayas más adelante. Uh-huh. Doctor, y en materia futbolística, en el arranque de este segundo semestre, ¿cómo lo ve? ¿Están
¿Están preocupados? ¿Están tranquilos? ¿Cuál es la expectativa? ¿Está muy cerca ya los octavos de la Copa Sudamericana? Y estamos preocupados realmente porque el equipo no estaba rindiendo en la medida que nosotros esperábamos, ¿verdad? Pero esto es así, ¿verdad? Se está trabajando, se está viendo dónde están las falencias y se están tratando de corregir. Hay tuvimos muchas ausencias de jugadores, lesiones, y bueno, de a poco vamos recomponiendo el equipo y bueno, y hay que empezar a ganar. No hay ningún sustituto a la victoria, ¿verdad? Eso cambia todo el humor, el espíritu, las ganas, el ambiente de trabajo. Y en la medida que se vayan dando los resultados, yo creo que vamos a ir mejorando el rendimiento. Presidente, lastimosamente lo de nuestro querido Enzo va a llevar 9 meses. ¿Tuvieron la oportunidad de hacer una llamada, de hablar con él? ¿Pudieron hablar con él o no, presidente? Sí, yo hablo con él normalmente. Bueno. Está bien, el chico sabe bien el proceso, es un chico muy fuerte, y yo creo que va a pasar acumulando el tiempo y dentro de poco va a estar jugando de vuelta. Son jugadores que están expuestos a ese tipo de lesiones y bueno, lastimosamente le tocó a él. Qué bueno, presidente. Lo felicito, no me extraña de su persona. Por eso le planteé la pregunta y el tema de Enzo, si hablaba con él. ¿Y Lorenzo Melgarejo, cómo está, presidente? ¿Qué tiene? Estaba con un golpe en las rodillas. Estaba con un traumatismo en la rodilla del producto del último partido. Sin mayores problemas. Presidente, abrazo grande. Gracias por el tiempo. Que sigan los éxitos. Cuando guste, muchachos. Un abrazo. Doctor Benditore, presidente de Libertad. Un caballero este señor. Hay poca gente ya así tan atenta y tan amable, tan recta como Editor en el firmamento. Por lo menos en nuestro territorio. La vieja escuela de la dirigencia de la APF. Sí, esta es la escuela de antes de... me hace recordar a don Jesús, por ejemplo. Sí, don Jesús Manuel Pallaré. Ese sí ya se sobrepasaba de educado, de atento. Amabilísimo. Raras veces lo vi molesto. Una vez cuando le cuestionaron por qué compra esto, por qué compra aquello, le hice una entrevista y me dijo, ¿por qué la gente dice eso? Yo hago lo que quiero de mi plata. Se molestó por eso. Yo hago lo que quiero de mi plata. Perfecto. Quiero seguir el tema selección, pero la información que nos dio producción ameritaba la inmediatez de estar confirmando lo de Juan Espínola, que se dio anoche y que está viajando ya esta tarde para Belgrano. Así que Olimpia va a buscar un chico, va a tirar un chico para que sea suplente de Olveira. Y está muy bien. ¿Verdad? Seguramente el que vino de París. No sé. Sí, porque llegaron, pues va a estar en la banca. Sí, pero bien. Dos tenía. Dos tiene. Y bueno, pero el que estaba suplente de Gatito. Y sí, uno los dos, tranquilamente. Frutos. Y Frutos será, creo yo. Frutos será, creo yo. Y lo otro... Y a mí me parece muy bien porque Olimpia está en esta temática de promocionar. Y si promociona arriba, ¿por qué no tener a un chico ya ahí que vaya fogueándose y vaya profesor que va a tener al lado, ¿verdad? Sí, exacto. Como lo de Olveira. Bueno, volvemos al tema de la selección paraguaya. No sé si vos tenés alguna otra nueva información. Pero esta semana o la otra. A mí incluso me dijeron hoy o mañana. ¿Verdad? No. Espera, Ana. No creo. La presentación. Viernes. Diferente. Si va a ser esta semana, creo que viernes o sábado, y si no, la otra semana. Pero no creo que lo hagan hasta el viernes o sábado. No, para la gente nomás que todavía busca la vuelta, es Alfaro nuestro futuro entrenador. Hay cuestiones protocolares nomás. Sí. Y de forma. A mí incluso una persona me dijo que él ya está trabajando. No, por eso ninguna duda, Jotita. Que él ya está... No, bajo ningún sentido. Y un asistente de Alfaro que estuvo con él en Ecuador, que no fue con él a Costa Rica, volvió a la selección ecuatoriana ahora, con BKHS. Volvió. Sí. O sea, hay un vacío en su equipo. No. Alfaro tenía un cuerpo técnico. Sí. Él sale de Ecuador. Alfaro va a Costa Rica. Sí. Este asistente ya no fue a Costa Rica. Trabajó, creo, en Independiente con Tevez. Tevez se fue de Independiente, quedó suelto y lo llamó BKHS ahora para ir a Ecuador. Claro. Diríamos un ex integrante del cuerpo técnico de Alfaro. BKHS también estuvo ahí. ¿En dónde?
¿Él estuvo en un momento dado cerca de Alfaro? ¿Antes o no? El nuevo técnico de Ecuador. No, él estuvo cerca de Sampaoli. De Sampaoli. Bueno, ahora él lo que hace es llevarle a uno que fue asistente de Alfaro, y que conoce la selección ecuatoriana. Sí. Es inteligente por parte de BKHC. Claro, ya conoce. Me parece bien. Y bueno, es cuestión de esperar entonces lo de Alfaro, ¿verdad? Porque hoy sí estamos a un mes del partido con Uruguay. Lo que sí me faltó confirmar es si él ya habló con algún jugador de la selección. Eso no me supieron decir. No, eso no va a hacer. Eso ya no lo va a hacer. No creo. Está todavía muy pegado, ¿no? Por eso necesita la libertad. O sea, todo lo demás puede poder hacer, pero llamar a un jugador como nuevo técnico de la selección todavía El no lo que va a poder sí hacer. lo puede hacer, el que sí lo puede hacer en otro rol todavía, es el videoanalista, que ya trabajó con paraguayos acá. No, con Gustavo decís vos o con los jugadores. No, ¿cómo se llama el que había trabajado acá? Pero, Otita, vos dijiste la pasada su nombre. Gustavito, ¿no recordás, No Gustavo? recuerdo el nombre. O sea, no recuerdo el apellido. Pero ¿con quién había trabajado? Él trabajó aquí. Sí. En la selección paraguaya. Sí. ¿Pero estuvo con Barro de Queloto o con Berizzo? Con Berizzo tengo entendido. Bueno, él ya tiene que tener contacto, ya tuvo que haber tenido contacto con algunos. Podría hacerlo, pero en otro rol. Bueno, pero el que está trabajando, eso es obvio. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ya tiene que ir armando su lista. Yo no tengo luego duda que él ya esté trabajando. No, tiene que estar interiorizándose porque tiene el tiempo en contra. Vos decís, tiene estar armando su lista, presente del momento. Yo digo que ya tiene la lista. No, eso no sé. Pero yo presumo, porque no hay, como acaba de decir, pues no hay tiempo, Tano. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a esperar? Yo creo que ellos hace rato, un café por medio con sus asistentes, están poniendo de patas para arriba todo lo que es, digamos, la materia prima que puede contar, cómo puede hacer. Yo creo que todo el operativo él ya está pergeñando, ¿verdad? Porque, ¿qué te dice? La lógica dice eso, el sentido común. Aparte, una persona con mucha experiencia, con mucha visión de las cosas, velocidad mental, no puede estar esperando que se cumpla la parte formal de su vinculación a la selección nacional. Yo estaba escribiendo acá y estaba tratando de lograr algo más nuevo, algo más fresco realmente. Gracias. Facundo y Fran entró en la lista. Ayer a la noche entró en la lista en reemplazo de Juan Espínola. Cuando nosotros estábamos en la polémica y pasamos la información, se estaba haciendo el cambio. Facundo y Fran. Está en la banca, porque le correspondería un poco al suplente de Gatito, porque Ifrán estaba reservado, ¿verdad? Pero lo llevan al chico Ifrán. ¿Qué pasa, Batita? O sea, ahora es el 2 de Olimpia. Y para este partido de hoy. Y van a alternar, creo yo, porque usualmente lo que hacen los entrenadores en este tipo de situaciones es llevar a un arquero una fecha como suplente de Olveira y después va al otro para que el que estaba anteriormente vaya a tener minutos en reserva, porque tienen que mover para los arqueros. El 2 siempre suele... Bueno, es lo que más o menos hacía Cerro con Miguel Martínez, ¿verdad? Que él iba una vez, otras veces no, y iba a la reserva para jugar porque el arquero necesita minutos. Y Fran es menor que Fruto. Sí, claro. Y Fran es la sub-17. Claro, el otro es más experiencia. Y raro, ¿verdad? Pero y Fran estaba allá también, ¿verdad? Estaba allá. Estaba de reserva. De reserva. Pregunto nomás por la duda porque... Bueno. Pero en fin, estamos esperando lo de Gustavo Alfaro. Ya horas o días es el futuro técnico de la selección. Pausa y venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles
imposible de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Muy bien, son las 12 puntualmente. Hoy arranca la cuarta fecha con dos partidos muy importantes. Juega el vigente campeón Libertad, que van 2 fechas que no puede ganar y jugando mal. No está jugando bien Libertad. Enfrenta a Sportivo Trinense. Va a ser local en cancha de Sol de América. Arbitraje de Blas Romero. Y una vez más está Díaz de Vivar en un partido de Libertad. ¿El abonado de Libertad? Yo realmente no entiendo. ¿O VAR o cancha? Sí, increíble. O lo ponen de VAR o lo ponen como árbitro de cancha en los partidos de la Libertad. Yo no sé si no se percata de ver aquí, no pues debe haberse percatado, porque en cada fecha que está jugando Libertad le estamos reclamando este hecho con comentarios, porque... Pero no estuvo contra Guaraní. No, pero no puede estar en cada partido. No puede estar en cada partido porque ahí se le complicó, pues. Bueno, pero no está en todos los partidos tampoco. No. Alterna. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero certificás. ¿Cómo? ¿Estás justificando? No, digamos que está siempre, porque siempre no está. No, pero... Está regularmente. Claro. Regular. Le encontraste la frase. Claro. Bueno. Pero vos te fijás entonces con harta frecuencia está. Vos te fijás en la estadística y el árbitro que más le dirigió a Libertad es Díaz de Vivar. Pero, ¿por qué lo que le busca la quinta pata al gato nomás? Para evitar cualquier problema nomás. ¿Hay algún problema a favor de Libertad? ¿Y qué es lo que se va a decir? Bueno. ¿Para qué facilita eso? Está bien. Ahora, decime si Mario Díaz de Vivar cobró algo malo hasta ahora con Libertad, en este campeonato. Sí, tercera fecha, Cotita. Perana. Aunque haya cobrado siempre correctamente, ¿por qué tiene que ser él nomás? ¿Y por qué no se cobra bien? Habitualmente. No vaya a venir acá, abogado del diablo. Pero le pitó a Cerro la otra vez. No, estamos diciendo... A Cerro Olimpia le pitó el otro día. No, a Cerro entró en reemplazo de Derlis López, ¿te acuerdas? Entró en que fue programado. Sí. ¿Le pitó a Cerro? Es Careígo la Tucumbo. No, en guaraní no la hay hablar. Porque él es cheto. No, estamos serio con el tema. No, yo con serio le digo, es Careígo la Tucumbo, la dirección de árbitro, no Jotita. La dirección de árbitro. Pero ahí está, por eso te digo, si yo soy Ever Aquino, te digo, profesor Benicio Martínez, yo no me puedo guiar por su suspicacia. Dígame qué jugada o qué acción dio Mario Díaz de Vivar en este campeonato que le benefició a Libertad, que le regaló a Libertad. Pero si arrancó recién los antecedentes, pues. Bueno, y viste. Y los antecedentes, ¿sabes qué? Esa frase, a ver, su pasado le condena. Imagina. Ese pues es el tema. Y aunque sea que no exista el pasado,
¿por qué lo que cada partido le está, no cada, pero invariablemente los nombra un partido de Libertad? Invariablemente, otra excepción. Con harta frecuencia, otra excepción. Bueno. Comúnmente, O sea, generalmente. Pero él está preparado, él es una persona muy leída, por eso, ¿para qué le está diciendo ahí todo? Y parece que... Pero le falta pedagogía, hermano. ¿Cómo que le va a faltar pedagogía? Y no sé, y le tengo que... la manito, lo único que falta, traiga piedrita blanca en mi bolsillo y le indique el camino. Es difícil, me pone pues nervioso siempre, me busca. Ser escáneo, Gina. Quiere que saque todo, que diga yo y no que dice él. ¿Por qué? Porque yo, en este tema, Luis Enrique, digo en voz alta lo que él piensa. Pero no dice. En voz O sea, lo que vos estás diciendo que él no se anima a decir lo que vos decís. Voy. No, eso es lo que voy a dar a entender. Yo no como vidrio, tampoco no tomo helado por la frente. Es lo que voy a... Yo me animo a decirlo, pero todo siempre y cuando yo lo piense. No tengo problema para decirlo ahora. Lo que pasa es que estamos cargando mucho la tinta nomás en un tema que... ¿Pero en qué cargar? Pero hay razones para cargar. Hay razones para cargar. Vos, en Libertad, día iba. ¿En dónde? En cancha. Después otro partido, una fecha, 2 fechas, la tercera otra vez, y ahí va. ¿Dónde? En bar. Pero eso es indefectible porque tampoco tenemos nosotros 20 Pierluigi Colina en nuestro colegiado arbitral. Qué alta tu buena Jotita. Ese habrá sido el mejor árbitro que he visto en mi vida, arbitrando. Y la pasada se probó un árbitro nuevo y no salió bien el tema. No salió Figueiredo. En el VAR. Y justamente eso. Verá, vamos a hablar a Gustavito que está acá. Gustavito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, a los amigos de Mega TV. Bueno, después vamos a desarrollarlo aparte. Vos creo que me dijiste también, me comentaste lo de Díaz Ibar hoy. Sí. De nuevo No, porque ya la gente te escribe. Pregunta, ¿otra vez Díaz Ibar aparece en un partido de Libertad? Bueno, ayer ya no tuvimos la oportunidad. Hay una jugada que el VAR analizó sin que haya convocatoria. El penal que no le dio el árbitro y mucho menos el VAR. Ya fue programado a Tacuarí. A Tacuarí, frente al 2 de mayo. No sé si vos tuviste la oportunidad anoche de analizar en tu programa, Jotita. Pero nosotros lo hicimos. Agrego otra jugada. El VAR no analizó la jugada de la patada del jugador de... O sea, no se fue a observar el VAR. De la lesión del jugador de Olimpia. Y ese sí pasaron ayer como imagen. ¿Cuál? El de Fernando nosotros pasamos Román. también. El de Fernando Román. Anoche. Sí, ese no fue el árbitro a revisar el VAR. Bueno, nosotros pasamos anoche, Luis Enrique. Y anoche emitimos la mano que había reclamado Regis, que dijo que el jugador entró a jugar vóley, jugador de 2 de mayo, y que el árbitro tenía que dirigir partido de ciego. Pero a mí me llamaron 2 cosas las atenciones. Primero, que en el momento no hubo chequeo en el partido. No hubo chequeo. Sí, hubo. Sí, No, pasó, hubo chequeo. pero pasó Sí, hubo. como... Hubo, pero pasó... por eso le pregunté a ellos que estuvieron en el partido. Yo no hice ese partido. Siempre hay. O el Olfi Review lo que no. Ahí está. Y bueno, el llamado. No hay hubo. un chequeo silencioso. Pero a mí me dicen que apareció. Como yo no he visto el partido, me dicen, no, es que apareció en el monitor ahí, chequeo VAR que decía. No había nada. No, porque cuando hay chequeo VAR es otra cosa. O sea, chequeo VAR es cuando le están hablando, no reanude, no haga esto, no. A mí eso no me llamó mucho la atención en el sentido de que para mí es lo menos grave. Para mí lo más grave es lo que dice el audio del departamento arbitral. No coincide con la decisión del árbitro. No, escuchar el audio y para mí es muy, pero muy preocupante. ¿Qué es lo preocupante? Ellos dicen, no hay una imagen... no constata una imagen clara, dice. Ellos mismos se contradicen. Entonces yo veo la acción ayer, porque yo estaba en el programa ayer de televisión y pasamos la imagen y pasamos el audio. Y yo digo, para un ratito, pone otra vez el audio. Pone el audio, escucho esa parte y yo veo una toma donde el desvío en la mano es muy clara. Entonces yo digo, a mí lo que me preocupa es cómo el VAR te va a decir, o los árbitros en caso que estaban en el VAR, te van a decir, no constatamos una imagen clara, elocuente. Y yo veo una toma, que si esa el VAR creo yo que va a tener en sala VAR, yo veo claramente que la pelota le pega a la mano. Bueno, entonces yo digo, ¿cómo el VAR no tuvo esa imagen? ¿Con qué imágenes se maneja el VAR? ¿Cómo lo van a constatar? Lo del VAR es imperdonable en esa jugada, Jotita. El árbitro le puede comprender. No, el árbitro le puede comprender porque le pueden tapar varios jugadores. Lo del VAR es imperdonable.
Porque si está mostrando la imagen, quiere decir que este muchacho o no vio todas las opciones que tenía de imagen, de cámara, no vio todas las opciones, o en ese momento acelerado en su trabajo, no distinguió. ¿Verdad? ¿Podemos compartir eso para seguir analizando? ¿O querés agregar algo? No, esto es sencillo. Él dice, grave eso. Gravísimo. No podemos constatar. Y también gravísimo es lo siguiente. Si acaba de reconocer, Jotita, se ve claramente la mano, dice Jotita. En la imagen se ve el contacto por la mano. Si vos que sos profano y que no seguiste el curso y que no está entrenado mentalmente, visualmente, para analizar una jugada, vos decís que es claro para vos y vos lo ves, y ellos que son especialistas no ven, eso es grave también. Disculpame, yo 2 veces fui al curso ahora. No, ya sé, está bien. Pero no está pues todo el día... Claro, uno tiene una enorme pantalla y 4 o 5 ahí para... Claro, ellos hacen toda está dando la razón. Ayer vi la pantalla... Papá, pero él te está dando la razón de que como yo sé, pon el audio vamos a poner esa frase es lo que a mí me preocupa. Y claro, porque yo no sé qué imágenes es lo que le muestran. Ya dije el otro día a Romero fue el árbitro de Olimpia Guaraní. Le mostraron una imagen que estaba ya en el estacionamiento de la cancha del 3 de febrero, y sobre esa imagen tuvo que resolver. Y después vos ves la repetición aquí, pimba, y hay un cuadro que... No. Y vos ves después que hay un cuadro, un plano más cercano y más claro. ¿Por qué no le mostrás el más claro y le mostrás uno que está a 200, 300 metros? Y eso fue eso es más lo que a mí me preocupa. ¿Cómo el VAR te va a decir, o cómo el audio te va a decir, no constataron una imagen clara de la mano? Sin embargo, vos estás viendo en ese mismo audio con video de que hay una toma que es cercana y muy clara. Y de frente. Entonces yo no entiendo. ¿Qué imágenes le muestran? De que fue mano y le privaron de una mano penal legítima a Tacuarí, le privaron. ¿Quién tuvo razón? Y tuvo razón el Regis Marqui, el gerenciador de Tacuarí. Pero vamos a escuchar el audio ahora y ver. Tras un saque de esquina a favor del equipo blanco, el atacante cabecea dentro del área penal adversaria. El balón es interceptado por un defensor y luego despejado. El árbitro deja que el juego continúe al ver que el balón impacta en el rostro del defensor. El VAR analiza las imágenes y confirma el contacto del balón en el rostro del defensor y no encuentra evidencia clara de un contacto en la mano, por lo que no toma intervención. Las imágenes muestran que el balón, previo al contacto en el rostro, se desvía en la mano del defensor, que se encuentra en una posición antinatural. Incorrecta decisión. Un atacante del equipo blanco cae dentro del área penal adversaria. El árbitro hace... Viendo la imagen, no constata de que la pelota le pega. Y ese cuadro último que nosotros vimos no es claro. Claro. Y bueno, entonces yo me pregunto, ¿el VAR tiene esa imagen en el monitor? Debe tener. Lógico que debe tener. Por eso es lo que yo te dije, o no atender. Esta es mi conclusión. O en ese momento no vio todas las opciones de cámara, de toma que tenía el árbitro VAR, o sencillamente en ese momento no vio porque estaba acelerado. Esa es la única... Son las situaciones. Está la otra variable. Espera. Bueno, pero algo, es uno de los nuevos que tuvo Haití, Guerrero. Es de los nuevos tuvo. Luis Enrique. Ya fue programado por eso. Luis Enrique, pero también pues, da posibilidad a la otra variable. No quiso ver. No, pero ella lo está tratando de deshonesto. Yo hasta ahí no llego. ¿Por qué tengo derecho a decirlo? No es personal. Profesionales. No puede pasarle eso. Yo estoy de acuerdo porque su único trabajo en ese momento del partido es manejar las imágenes a través del video, del video análisis. Para eso él está ahí. Si se tiene que tomar 30 segundos, un minuto, claro, tomate 30 segundos, un minuto, pero mostrarle al árbitro una imagen correcta. Ahora, yo no puedo entender que esa última imagen que nosotros veíamos, donde claramente se ve el desvío de la pelota, que cambia levemente la trayectoria, vos te das cuenta... Pero no sé, si yo ahora mismo me voy sobre la avenida Perón y me pasa acá, yo voy a ver que la pelota le pega en la mano. Entonces, ¿cómo ellos no ven eso? Y ahí está la gravedad del caso. Esa es la gravedad del caso. ¿Cómo a eso no voy. Puedo ver? A eso voy. Claro, porque hay una cuestión. Vamos a suponer un juicio oral. Y yo, fiscal, le pregunto al árbitro VAR, lo que cometiste es un delito criminal. ¿Por qué? ¿Para qué vino el VAR y se instaló en el fútbol?
para una mayor cuota de justicia, de sentido justiciero, ya chupé. Todo lo que el ojo humano, el impacto visual no puede discernir en un trámite, circunstancia de juego, lo hace el VAR. Para eso vino. Y él está contradiciendo esa esencia. Y falló el hombre. Claro. Falló el hombre. Acá el error es gravísimo. Ya fue desprogramado él. O sea, acá ya no hay vuelta que dar. Ya fue desprogramado él. Ya había sido desprogramado Derlis López y Ulises Mereles. Ni en esta fecha fueron programados. Les programaron de la anterior. Van 2 fechas ya que no actúan. Derlis López y Ulises Mereles seguramente van a volver el fin de semana. Que está bien. Les programaron 2 partidos. Ya está. Son buenos árbitros. Se equivocaron mal y se equivocaron mal. Sí. A mí lo de Ulises Mereles no me sorprendió. Yo lo dije en el partido. No podía creer yo. El error de Ulises Mereles. Sí, era mi ficha en el sentido de que ahora uno de los mejores en bar. Le ponemos muchas fichas siempre. Correcto. Y con una experiencia tremenda. Y bueno, y lo que pasa ahora, este es nuevo. Es nuevo, Figueiredo. Y ya no lo programaron. Este es Carlos Figueiredo, ¿verdad? Figueiredo. Sí, me dice producción. ¿Estuvo Carlos Figueiredo? Sí, Carlos Figueiredo. Lo estuvimos analizando y lo estuvimos debatiendo, ¿verdad? Esa es la imagen más clara, esta. Eso. Penal clarísimo. Que probablemente él mira. Yo digo que acá ha sido una combinación de 2 errores. Primero, que no se tomó el tiempo. Porque él en un momento paró. Solamente se tomó el tiempo de la continuidad de la jugada. Sí. Después un balón al costado, un lateral rápido. Entonces, él no lo hizo parar el partido al árbitro. O sea, que se equivocó en el procedimiento. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo de que él se quedó con la primera imagen. Esa primera imagen donde no se ve el desvío de la pelota. Porque acá lo que confirma el toque del balón con la mano es el salto del desvío. El desvío, cómo va girando, cómo toma otro impulso al balón. ¿Qué le faltó? Ponchar ahí, darle zoom y darle la pausa para ver realmente la forma de cómo va girando la pelota, ¿verdad? Y aquí ya fue desprogramado Figueiredo. ¿Y quién era el árbitro? Quiñones. Los dos ya fueron desprogramados. Coste que aquí yo le quito porcentaje al árbitro. Pero el VAR imposible era, no. Lo del VAR es imperdonable, lastimosamente, por este muchacho joven. Bueno. El árbitro no, porque había una montonera. Era un tema que quería tocar porque se trataba de esto. Ahora, ¿ustedes recuerdan la jugada de Roque que se había cobrado? ¿A usted le pareció penal en aquella oportunidad? ¿A vos te pareció penal? ¿De Mario Díaz de Ibar? ¿De quién? De Mario Díaz de Ibar en cancha de Sudamérica. ¿De quién? Sí, penal. ¿Quién fue el árbitro? Díaz de Ibar. Díaz de Ibar. ¿A vos te pareció penal? ¿A vos tan o no? ¿A vos? Sí. A mí no. ¿Qué querés acotar con eso? ¿Qué tenemos que imagen? Y era Mario Díaz de Ibar, no. Ah, sí, eso me dio producción para remarcar lo tuyo. No, es para que escuche Jotita. Bueno. ¿Hubo contacto? Sí, pero sí, coincidimos nosotros. No, ¿quién fue el árbitro? Nomás te dicen. ¿Quién fue el árbitro? Y bueno, y si acierta para vos, entonces ¿para qué reclamar? No. A eso voy, muy bien, Tano. ¿Qué sentido tiene que reclamar? Muy bien, Tano, por fin entendió Tano. El único que entendió fue el Tano. No. Ahora, con toque igual iba a pitar si cobró 50 metros. ¿A favor de quién fue el penal? La razón o la sin razón del arbitraje de Aviva. Penal a 50 metros se cobró. Mira dónde está. Igual era toque, igual te iba a cobrar. Este partido, uno de los protagonistas, ¿quién fue? Libertad. ¿Y el árbitro de cancha quién fue? Díaz de Ibar. ¿Y a favor de quién fue el penal? Ese nomás el espíritu, hermano. ¿Fue penal para vos? No importa eso. No, respóndeme, no. Vaya a chulear. ¿Fue penal para vos o no? Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Pausa, ya volvemos. Por favor, Jotita, reconocen, hermano. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. En la Lotería Megaloto explotó el sale o sale en la Mega Chance con 400 millones. Ya son más de 2.140 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.240 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y BG. Lotería Megaloto, elegí cambiar
tener tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983 781 493. Bueno, hoy juega Olimpia en cancha de Guaraní ante Sol de América. El cuadro franjeado. Gustavito, se dio lo de Juan Espínola, ya le escuchaste a Hugo Peta. Facundo Infram es el reemplazante, vendría a ser el tercer arquero. Va a ser una rotación, eso sí ya tiene previsto porque van a ir sumando minutos. Él es el que estaba en categoría reserva, o sea, no en categoría reserva, en condición de reserva en las Olimpiadas y rápidamente llegó y ya se acomodó a las actividades ya del equipo Olimpia y fue directamente a la concentración para lo que va a ser el equipo de esta noche. Solamente se aguarda que llegue la máscara. ¿Va a estar habilitado Hugo Benítez? Está concentrado, va a estar por lo menos en las expectativas. Es una máscara que llega de Argentina. Me comentaban y se hace, es personal la máscara, es con el talle para no generar molestia y todo depende de que llegue. Esa máscara, si no llega, Olimpia tiene esa posibilidad de que Eric López arranque un poco más en zona ofensiva y por el costado Hugo Fernández tendrá la mayor chance de arrancar. Para la gente que está viendo por televisión o por la aplicación, este es el chico, el Rubito Ifrán, que ahora está más grande y va a estar en la banca hoy. Él juega todavía en su categoría en Olimpia. Suele jugar en reserva. Pero en reserva no suele jugar Frutos acaso. También, pero hay una alternancia. Claro, van alternando. Bueno. ¿Y están esperando la máscara? ¿Viene de Buenos Aires? Me dice que sí. De ahí se suele realizar la máscara para poder contar con Hugo Benítez para arrancar. Yo veo que es difícil para que arranque titular. Le soy bien... Yo no creo que juegue. ¿Por qué querés que te diga? Porque en un caso ínfimamente es necesario, porque es muy nueva la lesión en el tabique, ¿no? Pues la máscara se hace con el molde. No, y por eso ya han enviado el molde o van a traer el material y acaban de hacer el molde. No, yo creo que la habrán enviado ya, Jotita. No, por eso se hizo lo más rápido posible y el tema está que se hace en Buenos Aires. Y tiene que llegar y ese estaban aguardando ayer, incluso él estaba practicando sin ese protector todavía. Y hay que ver cómo se adapta también el cuerpo al... Claro. Y sí, no es luego el cuerpo, sino su reacción, viste, Claro. que esa autodefensa que uno tiene, ¿verdad? Ese reflejo de autodefensa que tiene para una posición donde vos tenés que tener contacto con tu marcador, con tu rival, saltar. No, Efa, yo realmente no creo. O sea que no es prudente porque acá pues es mucho físico. Nuestro fútbol es mucho físico. Entonces no. Y famoso disputar esa pelota y lo primero el que quiere proteger la pelota, su mano, su brazo abierto. Algunos directamente al rostro, ¿verdad? Y algunos por proteger correctamente, pero es muy riesgoso en una palabra. Bueno, al final Olimpia está recaudando. Y va sumando de a poco. Va sumando Puchito, pero todo suma. Trabajo hormiga. Hay que recordar que todos los montos que se van, hay cierto porcentaje que le llega a Olimpia. Sí, no es que le llega todo. No es que le llega, si hablamos de $1 millón, no le llega esa cantidad. Le va llegando en algunos porque ya Olimpia tiene compromisos, hay pagos que se tienen que hacer. ¿Retiene? No, y hay... ¿Tiene muchos viajeros Olimpia? Rápidamente lo Ebruera. Tenía un acuerdo con el padre, entonces se saca, hay una quita y ahí va manejando otra vez el dinero Olimpia. ¿El próximo en la lista quién es? Y yo creería que... ¿Zavala?
Yo creería en Marcos Gómez. Marcos Gómez, Sí, hoy es transferible. Por la imagen que dejó en el... Y puede ser. Vos ya sabés nomás algo, por eso decir nomás el nombre. Yo creería que Marcos Gómez, por el movimiento, él ya estaba en una lista de jugadores que iban a ser... Y de Parsahú, yo había escuchado algo de Parsahú antes de... Es que coinciden, son los mismos representantes. Pero creo que este salto que da Marcos Gómez le abre un poco más las puertas. Titular indiscutido y buen rendimiento. Y buen rendimiento. Vieron pues jugar. A Parsahú apenas unos minutos. Pocos minutos. O sea, jugó poco. Eso sí es cierto. Bueno, ¿y el equipo de Olimpia para esta noche? De esta manera, con Gastón Olivera en el arco, en la zona defensiva se mantiene todo igual. César Olmedo como lateral derecho. Los centrales, Manu Capazo con Junior Barreto y por el sector izquierdo Zavala. En el medio sector, Rodney Redes, Ale Franco, Richard Ortiz. Y ahí está esa duda. Yo creo que va a arrancar Hugo Fernández, arriba Eric López y Lucas Prato. Ese podría ser el equipo de Olimpia. Si no arranca Eric López o si no arranca Hugo Fernández, el candidato también es Alan Cano como categoría sub-19 para poder arrancar este cotejo. Pero están en esa temática de poder iniciar el cotejo y esta tarde lo estaría definiendo Martín Palermo. Hugo Benítez está concentrado, va a ser una alternativa. Olimpia que va a utilizar 22 jugadores. Me hizo recordar nada más el día pasado en la situación y 22 jugadores en esta ocasión Olimpia ha convocado para este cotejo. Bueno, me estaba comunicando con el señor Andrés Báez del equipo de socios vitalicios que están con el tema de la obra. Están muy avanzadas, me dijo. Sí. Ahí, mira. No sé si vos que conocéis te vas mucho ahí, ¿verdad? Ese ya es el bosquejo. No, este es el bosquejo, pero está como... Mira, esta es la parte... Sí. Están en pleno... Lo que pasa es que también con esta remodelación de para uno del Estadio Osvaldo Domínguez, también va a sufrir una modificación en algunos... No, pero esta estructura nueva no creo que se eche. No, pero siempre pues se aguarda cuál va a ser la función, porque la idea es trasladar casi el polideportivo en ese... Ciertos accesos se puede ver perjudicado, ¿verdad? Por eso, pero sigue los trabajos, tengo entendido que hay reuniones permanentes, están vendiendo, no sé cómo denominar, hay plazos, hay movimientos, pero la gente de Vitalicio que siempre están... en constante movimiento, ayudando a la comisión directiva y estas son las actividades que realiza actualmente estos grandes hombres que han aportado desde el día 1 que están con este emprendimiento. Perfecto. ¿Qué más de Olimpia, Gustavo? Nada más esperar entonces el partido de esta tarde. Las entradas 30 y 50.000 guaraníes. Las entradas para lo que va a ser el cotejo de esta noche ya en Dos Bocas. Perfecto. Bueno, Gustavito, cuando tenga el nombre del otro jugador de Olimpia que va a ser referido, adelantate nomás. No, y no hay mucho, no hay mucho en vidriera. Ahora sí, lo que va a ser el debate y a medida que va pasando los días. Marco Gómez viene, ¿será que va a esperar en la banca? ¿O un Piraguazú va a tener que salir? No le va a tocar a Richard Ortiz así nomás. ¿Cómo le va a tocar? Pero es fácil sacarle al capitán así nomás. Pero quiere decir que tiene que cambiar de diseño, porque Franco está bien también. No le va a sacar, pues. Yo creo que Franco hoy tiene muy buen... Este partido que jugó muy bien. Es que si va a entrar Marcos Gómez es por Richard. Sí, por característica, por eso. Ahora, en un clásico te pueden jugar los tres. Sí, hay que ver si Palermo quiere jugar con tres. En un clásico, un partido Olimpia Libertad también te puede jugar. ¿Y cuando tiene que jugar con dos? ¿Cómo? Cuando tiene que jugar con dos. Iba a salir Marcos Gómez. Bueno. No es fácil sacarle a un capitán de equipo. Es Richard Ortiz. Ahora, tiene que subir Richard. ¿Qué pasó la vez pasada? Richard no estuvo bien. No, es que no estuvo bien. Como Richard hoy su recorrido es diferente. Estuvo tan bajo Alex Franco que le costó a Richard y lo desnudó un poquitito. ¿En Mallorquín fue eso? Eso fue contra General Caballero, no estuvo bien. Y en cambio este partido ya fue diferente. ¿Verdad? O yo veo diferente a... Pero igual Richard todavía no está... Hoy Richard no puede alcanzar 7 puntos, ahí 6 pues, puntos, no llega. Ahí está el tema, vos no podés depender de que Franco esté bien para que Richard esté bien. Juegue, no. Si Franco no está bien, Richard tiene que tomar la posta y él tiene que comandar. Y si Richard no está bien, tiene que comandar Franco. O sea, hay un trabajo en sociedad. No, pero estamos hablando del caso de que Marcos Gómez, ¿por quién entra? Por Richard Ortiz. ¿Entra? Si es por característica, es por Richard. Sí, por eso. Ahora, si vas a inclinarte por rendimiento, experiencia,
jerarquía, liderazgo es Richard. Richard con Franco. Y no vas a dejar de lado a Gómez. Si te vas a ir por rendimiento, yo creo que es Gómez. Palermo dijo ya en su momento, cuando le he dado chance a todo y hoy ya no voy a más jugar con nombre, dijo en su momento. Sí, pero eso Si es también. que lo cumple, Eso vamos también. a ver. Igual el fin de semana va a ser una prueba linda. No, pero Coincide. La vez pasada ya le sacó a Ramón Martínez. O sea, le sacó a Richard, jugó Ramón. Sí. Sí, pero esa era una situación estratégica. Bueno, estratégica, pero entró último minuto Ortiz. Entró, Y al pero... partido siguiente ya jugó titular Richard Ortiz por Ramón Martínez. ¿Se acuerdan que nosotros llegamos y Richard entró, miró el campo de juego y ahí hubo una sustitución de último momento que cuando Palermo confirmó el equipo con Richard Ortiz dentro del equipo del onceno titular, campo de juego que no estaba en condiciones. Y también a eso también Richard Ortiz estaba con un cuadro gripal. Entonces Ramón Martínez ingresó. Ahora, el calendario de Olimpia te hace pensar, se vienen 2 clásicos. ¿Quién es el hombre de los clásicos en Olimpia? Richard Ortiz. Y sí, vamos a ver. Está lindo esto. Me están informando que no se toca el salón de los... Sí, espejos. no, sí. Eso. Y la obra sigue avanzando, ¿no? Es como dijiste, dice don Andrés. ¿Qué le pasa a Gustavito, me ponen? ¿Por qué? Vos le quería quitar a él. No, pero es que todo se va, también quedó en stand-by en un momento, no, yo no digo que los trabajos, sino la elaboración, porque se debe tener en cuenta ciertos aspectos. Revisa un poco tu celular, un informante te envió un mensaje, Gustavito. Tienes que mirar un poco tu... Ah, claro, ya llegó la máscara. O sea, Olimpia va a tener al hombre de la máscara. La máscara de hierro. Ahí está, mira. Ya llegó la máscara. Trabajamos en equipo, ¿viste? Claro. Ah, hay informante externo que vos tenés. Y si vos no la atendés... No, güey. Lo que pasa es que cuando estamos al aire también dejamos de lado un poco el teléfono y estamos más atentos a... Sí, por eso yo le comprendo a los compañeros cuando a veces están a todas. Hay algunos que no entiendo por qué toda la hora está con el teléfono, ¿verdad? Pero hay gente que sí está trabajando. Hoy es un elemento de trabajo. Cuando dijiste están trabajando y se entiende, ya sabemos a quién te referís. Que no está trabajando. Yo lo único que digo que ese palo no es para mi gallinero. Así nomás. Está el presidente de Sol de América en línea. Presidente, qué gustazo, Luis Enrique le recibe. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis Enrique, Benicio, Tano y Jotita. Bueno, Raúl, es un caso especial, ¿no? Hoy Sol es local en cancha de Guaraní y en cancha de Sol es local Libertad. Una situación que se da, ¿verdad?, por un compromiso asumido, Raúl. Y así mismo, por un compromiso asumido. Como todos saben, nosotros íbamos a jugar contra Olimpia en Encarnación. Y bueno, creímos conveniente, ya que Olimpia le llevó a Trinidad el fin de semana, no jugar ahí. Y bueno, justo también el día de hoy Libertad hace local en cancha de Sol y por el tema de programación y todas esas cosas no tuvimos más opción, ¿verdad? No, me parece, está bien y es comprensible, presidente, si usted ya hizo un compromiso con el Club Libertad y que además le genera un pequeño ingreso al club y está todo acordado y como ya se programó en principio para Encarnación, entonces lo más recomendable es hoy el escenario que usted eligió, que eligieron ustedes, obviamente. Además, la última experiencia de Olimpia en Encarnación no fue muy fructífera luego económicamente hablando por ahora. Hay que ver después si Olimpia mejora su rendimiento y cómo está en la tabla del campeonato. Así mismo. Bueno, y Sol de América, ¿cómo está Sol? ¿Cómo está Sol, presidente? ¿Cómo está? Bien, estamos fortalecidos después de la última victoria que tuvimos contra Luque. Tampoco no jugamos mal, no merecimos perder ese partido, pero estamos bien, esperanzados que vamos a quitar un resultado positivo esta noche. Entiendo, perfecto. Presidente, esa propuesta u oferta real por Jorge Mora, ¿existe? ¿Por cuánto es? Sí, existe una propuesta formal del Club Fortaleza de Brasil. La única. Fortaleza es el que ofreció por Jorge. ¿Y lo están analizando o todavía no es concreta? No, ya estamos en lo último, ya estamos ajustando los números con su representante y con el jugador, ¿verdad? Y
una vez que terminemos eso, yo creo que esta semana él viaja ya para la inspección médica ya en Fortaleza. Ah, pero entonces está como usted decía recién, está para cocinarse todo. Sí, la oferta ya vino hace 15 días por ahí. Que tenemos la oferta y empezamos a hacer las reuniones hablando, ¿verdad? Los famosos tira y afloje de eso, y ahora estamos terminando. O sea, hasta hoy, ahora que estoy hablando contigo, la única oferta oficial es de Fortaleza, porque leí por ahí que decían que ya había otra oferta y no existe, oficialmente no. Sí, la del Flamengo. La de Flamengo, ¿se refiere a la de Flamengo supuestamente? Sí, a eso me refiero. Perfecto. Está entonces. Bueno, dentro de la expectativa para hoy, presidente, ¿se había quedado un compromiso con el plantel? ¿Eso se habló? ¿Eso se están cumpliendo los plazos en ese sentido, presidente? Con el plantel de intermedia, me decís. No, con el plantel de Sol, me refiero al plantel. No, con el plantel de ahora de Sol estamos al día. Justamente, bueno, hoy están concentrados, ¿verdad? Pero mañana ya van a cobrar julio. Y vamos a ver si el viernes ya le pagamos el premio del partido contra General Caballero. Y si Dios quiere, el premio contra Olimpia también. Ah, está bien entonces Sol de América. Usted hizo alusión a la intermedia, eso es para otro grupo de jugadores, ¿verdad? Es otro tema. Claro, no, yo creo que, no sé si fue en esta radio, yo aclaré la situación. Nosotros le debemos todavía el premio, no, una parte del premio fue el ascenso, ¿verdad? Y bueno, estamos tratando de cumplir, no es fácil, pero de que vamos a cumplir con ello. Perfecto. Bueno, presidente, ojalá que hoy tengamos un lindo espectáculo y una concurrencia buena para Sol, que es local. Sí, ojalá, estamos en eso y ojalá gane Sol. Gracias, Raúl. Gracias, presidente. Dale, a ustedes. Raúl González, presidente de Sol de América. ¿Algo más, Gustavo? Nada más. La gente de Olimpia no quedó muy conforme con el informe arbitral con respecto a lo acontecido. Más todavía porque sacaron a luz una jugada que no fueron al VAR y explicando la lesión que fue una jugada de juego. En la lesión que fue de Fernando Román, que es una lesión bastante grave, 6 a 8 meses estará fuera el lateral izquierdo del Olimpia, lo cual prácticamente culmina el año y ya quedará ya quedará a criterio de la dirigencia. Creería que lo van a renovar por lo menos y culminar un año más de contrato para que pueda recuperarse. Estamos justamente observando esa acción que para la gente de Olimpia no quedó conforme con la determinación del árbitro. Sí, y el audio VAR incluso habla de un pisotón de Román. Ahí, al tobillo de Arévalo. Sí. Que primero lo que comete infracción es Román. Y yo creo que ahí empieza el problema. Como consecuencia de ese pisotón, él termina haciendo un juego pisa mal, claro, distinto a la rodilla. La patada con la pierna derecha del jugador incide. Tiene incidencia, claro, detrás de la rodilla pues le da. Sí, porque el pie le queda para afuera, sí. ¿verdad? Y con la patada la rodilla va para adentro. Entonces hace quiera ser o no, es para mí un accidente. Yo no veo una mala leche. Que incide, claro que incide. Pero yo no veo una mala leche del colega realmente, bajo ningún sentido. Nadie quiere hacer una lesión de este tipo a ningún colega. Yo lo que veo es que no hay un impacto fuerte. Pero no está firme, pues. Claro, no está firme sí, pero eso muchas veces ayuda, incluso Benicio. Yo creo que, ¿sabes qué, Cotilla? Yo creo que ella apoyó con todo, se cargó con todos Román. Y ahí es donde el pequeño contacto de Arévalo. Por eso digo, si vos apoyás toda la pierna... ¿No será que al pisar, ahí empieza ya el... Al pisarlo se nota, fíjate bien, ahí dobla gran parte del... Mira cómo el pie va para afuera. Sí, y ahí se produce la torsión de la rodilla. Yo creo que el contacto colaboró, porque la patada de Arévalo no fue fuerte, sí, pero colaboró porque él pisó mal. Él pisó el pie del rival. Lo que decía Gustavito que molestó a la gente de Olimpia. Vamos a escuchar el audio VAR de esta jugada. Olimpia versus Sportivo Trinidense.
El jugador de blanco cae tras una disputa con un adversario. El árbitro deja que el juego continúe. En las imágenes se observa que es el jugador de blanco quien pisa desde atrás al adversario, quien ya tenía la posición ganada, y en pleno gesto de rechazar el balón, por lo que recibe un contacto de juego inevitable. Correcta decisión. Eso es lo que correcta decisión, lo que le dolió al Olimpia. El jugador tiene ligamento cruzado, rotura de ligamento anterior. Él habla de correcta decisión cuando el árbitro no sanciona nada. No hubo falta. Él no sanciona nada. El árbitro no sanciona nada. Para la gente de Olimpia hubo falta. Por eso es lo que le molesta. Por eso te digo que... Sí, por eso es lo que te digo. Si vos vas a mirar de la óptica del Olimpia, es trágica la acción. Sí. Pero trágica es. Porque para la gente de Olimpia tenía que haber sancionado falta y encima el pobre Román se rompe. Pero para el departamento arbitral, el que comete primero la infracción es Román. Por el pisotón. Por el pisotón. O sea, que de acuerdo al criterio entonces tendría que ser tiro libre a favor de Trinidense. Exacto. Para el departamento arbitral, sí. Claro. ¿Sí? Sí, no digo Y para nada, la gente de Olimpia era falta contra Román. No, yo entiendo perfectamente. Falta y una tarjeta roja para el hombre trinidense por la consecuencia. Por la consecuencia. Ahora, lo raro es que el árbitro no vio ni el pisotón ni sancionó la patada de Arevalo. Ninguna de las dos. Y muchos consultaban sobre la primera jugada de la lesión de Benítez. ¿Y no? No, la primera fue una acción de juego, Gustavito. Sí, no. Yo fui el más exigente en esa jugada y después acción de juego. Pero hubiesen explicado también esa situación, que analizaron porque no... Y lo hubieran hecho. O sea, que da la sensación de que ni siquiera se analizó esa jugada. Y pudieron... Y hay muchos puntos de procedimiento que el equipo de Iberaquino tiene que seguir mejorando. Yo ya no quiero más mencionarle al pobre Iberaquino. Digo pobre en el buen sentido de la expresión, ¿verdad? Porque yo sé que él pone todo su esmero y procura ser lo más transparente y lo más honesto. Porque en este trabajo pues, no tenés que ser honesto, tenés que aparentar ser también. No solamente tenés que ser, sino que tenés que aparentar ser honesto en tu trabajo. Y eso yo creo que lo que procura hacer Iberaquino. Pero su gente no le ayuda. Porque bien pudiera... No le ayuda. Fíjense lo que estábamos analizando, perdón Gustavo, lo que estábamos analizando hace rato. Que dijo Jotita, esto es... ¿Cómo no va a ver esa mano? Entonces la jugada es, o no cumplió todo el procedimiento, ¿verdad? O no paró la jugada, como vos dijiste, Tano, sí, y le ganó, y después ya se fue a otra cosa y no pudo hacer más nada. Entonces, esos son los errores. ¿Qué le vas a culpar ahí a Aquino? ¿Qué culpa? Es como el entrenador de fútbol, cuando vos errás una pelota frente al arco. ¿Qué culpa el entrenador que vos hierres 2 goles frente al arco solo? Fue el delantero. Entonces, este caso, ¿qué le va a culpar a Aquino? Pero es su gente, pues. ¿Entendés? Entonces, es ahí donde yo encuentro el sufrimiento de Iberaquino, ¿verdad? Porque no tiene una buena respuesta. Yo creo que es un buen primer paso lo que hizo ahora, de aclarar ciertas situaciones, sí, claro, que no tuvo que ver con convocatorias del VAR para con el árbitro de cancha. Sí faltó esa acción sobre Benítez, ¿verdad? Para seguir un poquito esta línea. Ahora, yo voy nomás... Esto pues como el jugador nuevo, ¿verdad? Como el jugador sub-19 que está debutando, todo eso. Si Derlis López y Mereles se comieron una roja con la experiencia que tienen, ¿qué le puede quedar a Figueiredo que está haciendo su primer partido? ¿Verdad? Entonces, mal de mucho consuelo de tonto. Pero ese mal de mucho consuelo de tonto y en es lo que casos, le golpea a Iberaquino. Y por supuesto. Pero en su buena intención. Porque se encuentra permanentemente en situaciones... Expuesto. Sí, de exposición, por un lado, y verdaderos dilemas a resolver. Pero acá la gran diestra que tenemos que darle todo a Iberaquino, el que no dibuja, no disfraza, ¿eh? Ojo, no dibuja, eso es lo más lindo. Él no dibuja, no esconde. Me marcan pausa, vamos contigo, Robert. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5%.
hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Come Sipar, tu mejor opción. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. 12:48. En un ratito está Ernesto Jiménez. Cerro juega el jueves en Mallorquín, el puntero del campeonato. El equipo que goleó este fin de semana. El que tumbó al Sportivo Luqueño. Al que trituró al equipo de moda. El de Julio César Cáceres. Luqueño pues es el equipo de moda para la gente. Cómo juega Luqueño, que viene tras Julio César Cáceres. De cabo a rabo este equipo se cayó la vez pasada. Algunos caminaban en el Luqueño, el partido. Grandes figuras, ¿eh? Me hablan de que hay algunos que algunos antes el Luqueño no concentraba, que ahora concentran porque le cambiaron la cama, que el otro hizo una pieza especial para él, para su concentración, y que de su plata. Pues está bien, si no le cobran nada al club. ¿Verdad? Sí. Pero hay nomás los casos de esos jugadores que piden cambio de cama. Jan Fernández pidió también eso en Cerro Porteño, ¿recuerdan? Sí, pero cambio de pieza, hacer una pieza especial, eso no... Nunca escuché yo. Y a lo mejor, ¿cuántas piezas habita? ¿Cuántos jugadores por pieza hoy en día? Dos, ¿verdad? Compartir. Y dos de la pandemia. Hay algunos que no están acostumbrados y quieren una sola habitación. Bueno, entonces... Ya no se concentra más solo. Ya no se concentra solo. Antes eran 3, después fueron 2 por comodidad y todo lo demás, pero... ¿Vos me decís que Jan Fernández comparte la habitación en la concentración? Sí, claro, debería, ¿cómo no? Bueno, vamos a preguntar más adelante, ¿sí? ¿Lo de quién? Ah, sí, quiero ver la máscara, por favor, la máscara. No, visión periférica jamás le puede faltar ahí con esa máscara, pero jamás. No sé. Ahí está, perfecta la máscara. Buena oxigenación también. Sí. Se ve en los ojos, tenés que fijarte la felicidad del chico. ¿Va a jugar? Está en un momento él así. pidió, porque estaban en duda justamente por esa situación. Mbappé se sacó a los... ¿Quién dijiste? Ahí está. Sí. Ahí está Mbappé. ¿Y el otro? Osimhen.
Pero ese Osimhen más... Pero ese es, a lo mejor tuvo... Ahora, Mbappé dijo que es un horror usar la máscara. El de Osimhen es más el pómulo. Sí. Sí, pero la máscara de Hugo Benítez es mucho mejor que la de Mbappé. Le aclaro al oyente de la radio de la 780M y al televidente. Mbappé dijo que es un horror usar la máscara, pero esta máscara que le hicieron a él, ahí sí puede tener problemas de visión periférica. Pero no, y el otro, y no, y es lo que dijo Jotita, utilizó por otra razón, no fue por el tabique. No creo que sea el tabique, porque el tabique, la nariz está por eso digo que habrá sido por el razón. pómulo. Por el pómulo, otra cosa, claro. Pero Hugo Benítez tiene la máscara, visión periférica no le falta, que es fundamental. Perfecto. Bueno, el hombre de la máscara del decano. ¿Va a jugar mañana, hoy esta noche? Y así como están las cosas, está para arrancar. Bueno, perfecto. Gracias, Gustavo. Estamos atentos a cualquier información. Vamos a ponernos en contacto con la gente de Vitalicio ahí. Ya están. No, espera. Esto vamos a aclarar, porque van a derrumbar la obra. No, ¿cómo? No. No, eso en ningún momento se planteó. Ellos están trabajando. Los vitalicios están trabajando bien. No le piden dinero a nadie, ellos hacen su colecta, ellos hacen su manera de generar. Su cena, sus actividades, Pero no me diga que el equipo, porque a mí me dijeron de que le quieren mandar bajo las graderías nuevas y que hagan un paseo de copa. ¿Y qué va a pasar con esa estructura que hicieron? ¿Se va a echar? No. Eso es lo que no está ni más a decir. No creo. No. Hay que dice la reingeniería. Espera. Él sabe más. Espera. Pero ¿y la maqueta cómo está? Esperan a Benicio que conteste. ¿Qué va a pasar con la obra de los vitalicios? Yo creo que va a quedar ahí el espacio para... ¿A quedar el espacio? ¿Quiere decir que van a echar? No. Va a quedar el espacio para que el proyecto que está utilizado. Tiene que ser. ¿Y no escuchaste lo del paseo bajo gradería? Sí, ese va a ser también otro proyecto, pero ese va dentro de la estructura del nuevo estadio. Del nuevo estadio, ya el organigrama de trabajo. No me dice todo, Gustavito. Pero está bien. Hay 2 grupos en Vitalicio ahora. No, tengo entendido una nada más. Una nada más, pero siempre están... Bueno. Gracias, Gustavo. Hasta cada momento. Hablando de obras. Acá tengo el dato. Sí. Acá me dicen, todos comparten en la concentración, 2 por habitación. El que quiere, cambia la cama o el colchón. Pero él compra. Claro. O entre los dos. O sea, si usualmente vos tenías un compañero con quien te llevabas bien. Tenía la misma costumbre, dormía a la misma hora, te levantabas más o menos a la misma hora. Uno buscaba más o menos un compañero con buen relacionamiento que tengan ese horario. Entonces compartía. Entonces ahí vos te vas. Bueno, la tele es chica, bueno, dame tanto, yo pongo tanto, compramos una tele más grande. Y también se paga el wifi si de por ahí querés. Brillante, Jotita. Vamos a seguir con ese tema porque está Fabián Balbuena de Rusia. Fabián, Luis Enrique te saluda. Para nosotros, buenas tardes, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Hola, Luis Enrique, un gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Bien, aquí estoy con los muchachos de siempre. Jotita Bernabé, el profe Benicio Altano, también está Gustavito Gavilán aquí en la mesa hoy. Bueno, Fabián, ¿qué experiencia te dejó los Juegos Olímpicos, verte allí a vos jugando por la selección en las Olimpiadas? ¿Qué sentiste? ¿Qué te dejó? Sabemos todo lo que hiciste por jugar por la selección, así que el felicitarte y darte nuestro reconocimiento es poco. A ver, ¿qué nos contás vos de tu experiencia ahí adentro en ese momento? No, la verdad que fue una experiencia bastante linda. En mi caso, jugar por primera vez unos Juegos Olímpicos y representar la selección, obviamente es una satisfacción grande, y poder conocer principalmente a personas excelentes. Realmente nos encontramos con un grupo bastante lindo y la verdad que nos sentimos muy bien. Lastimosamente no pudimos pasar de fase en el último partido, pero eso es lo que veníamos hablando, que a los muchachos no se les puede reprochar nada porque dejaron todo hasta el último minuto. Sí, gente joven, que te juntaste con gente joven, aparte una experiencia buena para vos, el hecho de que ahí se cruzaron también con atletas de élite de otras disciplinas deportivas, es una vete muy especial, y la experiencia de esperar en aeropuerto, estación de tren también, que es un poco diferente, más a lo netamente profesional de la mayor, Fabián.
No, la verdad que pasamos muchas cosas en ese sentido, pero eso es lo que te decía, había un grupo bastante lindo y que con él sabían sobrellevar todas esas cosas negativas con mucha alegría, mucha diversión y eso creo que fue la base de que, bueno, de que ellos puedan conseguir ya lo que hicieron en el preolímpico y poder hacer un buen papel en esta Olimpiada, ¿verdad? En ese sentido, creo que todos nos sentimos bastante felices por haber representado principalmente nuestro país, por todo lo que pasó en el trajín y obviamente nos quedamos dolidos por no poder pasar de fase porque realmente teníamos todas las condiciones, pero lastimosamente no quiso ser. No, es cierto, y vos sabés que yo sentí mucho porque justo en ese partido Marcelo Pérez hizo un gran desgaste, una gran entrega y le tocó a él fallar en el penal, pero son cosas que suceden, le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que duele una eliminación como la que le sufrió Paraguay por lo que dejaron en la cancha, por lo que dieron todos los chicos allí, Fabián, ¿verdad? No, desde luego. Son cosas que pasan, ¿verdad? En el fútbol al menos no hay lógica y bueno, capaz que es muy difícil saber qué iba a pasar si fulano hacía tal cosa o si pasaba estas cosas. Es muy difícil saber que cuando se habla de suposiciones, ¿verdad? El fútbol tiene esas cosas que eso es lo lindo, ¿verdad? Al final lo que tiene el fútbol, que es muy incierto y no hay nada asegurado. Entonces, por mala fortuna nuestra quedamos fuera en los penales y lo que decía recién, ¿verdad? Los muchachos dejaron todo, por eso le decíamos siempre que se sientan orgullosos por todo lo que hicieron y que no se queden con ellos. Tienen un futuro en la selección que en algún momento va a pasar y entonces que tienen que seguir metiéndole cada uno en sus clubes, entrenando bien, mejorando, para que cuando les toque esa oportunidad puedan estar a la altura y que puedan saber aprovechar también. Fabián, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jotita, un gusto saludarte, bien y vos. Bien, Fabián, igualmente, un abrazo grande a la distancia. Única y exclusivamente en ese último partido, me tocó ver el juego, lo estaba viendo por televisión. Ustedes tuvieron un primer tiempo muy bueno, siendo superiores a Egipto. Creo y me da la sensación que físicamente les pesó mucho eso de no descansar, de no alimentarse bien después de un partido exigente en esa última fecha de grupo. Creo yo, y estoy casi convencido que si ustedes tenían un viaje normal, un descanso normal, alimentación y recuperación física normal, yo creo que la historia hubiese sido otra, Fabián, porque a partir del minuto 65, 70, se notó que bajamos mucho la intensidad. Sí, yo eso creo que en las sensaciones de todos nosotros quedó esa también, ¿verdad? Ya en el primer tiempo estamos bastante cansados y yo de adentro, o sea, nosotros desde adentro de la cancha nos damos cuenta de eso, pero después parece que esas ganas, esa entrega, es el querer pasar de fase, el querer ganar, se supo sobrellevar como para que no se pueda notar tanto, vamos a decirle así, el cansancio que se tenía y bueno, estuvimos bastante cerca de poder pasar. Eso es lo que decía recién, ¿verdad? El fútbol tiene esas cosas que al final no quiso hacer y en cierta parte hoy nos quedamos tristes porque estuvimos tan cerca, teníamos condiciones de poder pasar, pero lastimosamente no quiso hacer, ¿verdad? Se hizo un esfuerzo bastante grande como para poder conseguir el objetivo que era pasar de fase y bueno, ya todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Uh-huh. Vos, Gatito, Enciso, bueno, Gómez que ya estuvo anteriormente, después el Pica que se sumó. Ustedes que llegaron a este grupo que venía armadito desde el preolímpico, ¿cómo sintieron ustedes que ya son jugadores de la selección mayor? ¿Cómo sintieron a este grupo de futbolistas jóvenes, Fabián? ¿Es un grupo muy unido, como siempre mencionó el profe Jarazaguer? ¿Te sorprendió eso? Sí, el primer día cuando llegamos con Gatito ya
nos dimos cuenta que había un grupo bastante lindo, ¿verdad? El ambiente era muy bueno. Creo que siempre se destacó eso de este grupo, ¿verdad? Ya del preolímpico que venían haciendo las cosas bien y creo que eso fue producto del buen grupo que tenían los muchachos, ¿verdad? Nosotros nos juntamos para tratar de poder ayudar lo poco mucho que se pueda a los chicos y bueno, realmente fue una linda experiencia, aprendimos muchísimo con ellos y la verdad bastante felices de poder y poder compartir con el grupo que habían formado. Uh-huh. Fabián, te quiero sacar un poco de estos Juegos Olímpicos. Mirando un poco, de aquí a un mes tenemos un combo de eliminatorias muy, pero muy duro. Todavía no está confirmado el seleccionador nacional de la mayor, que sabemos va a ser Alfaro. ¿Cómo ves a futuro de aquí a un mes a la selección? Este año tenemos partidos claves y vitales en esa aspiración y deseo enorme que tenemos después de mucho tiempo poder clasificar a una Copa del Mundo. ¿Ustedes cómo están? ¿Vos cómo estás? No, bastante bien, ¿verdad? Al menos físicamente me siento bien, ahora me acoplé nuevamente a mi equipo y bueno, sabemos que falta un poquito todavía la idea de que todos podamos llegar bien para el combo de septiembre, ¿verdad? Esperando también lo que se define con el tema de entrenador y bueno, de parte nuestra tratar de estar de la mejor forma para cuando, si nos llega a tocar ser convocado, tratar de ir y hacer lo mejor posible para conseguir los resultados, ¿verdad? Así como estaba mencionando, se vienen combos bastantes difíciles que a nosotros nos urge sacar resultados como para poder estar bien en lo que es la clasificación y bueno, eso es lo que vamos a buscar, ¿verdad? Sabemos que no va a ser fácil, a nivel de eliminatoria nada es fácil y bueno, tratar de como te dije, cada uno de nosotros tratar de estar bien en nuestro equipo y llegar de la mejor forma para la fecha FIFA. Fabián, te saluda Altano, ¿cómo estás? Hola Tano, un gusto saludarte. Igualmente. Felicitaciones por lo que hiciste en los Juegos Olímpicos y también en lo que hiciste en la Copa América, porque siempre diste la cara después del gran partido. Quiero arrancar un poco por lo jocoso, ¿verdad? Todo arrancó con ese viaje que el pájaro que dieron vuelta, tuvieron que volver al aeropuerto. Ahora en los Juegos Olímpicos fueron a tomar un tren, el tren Naipor y la tren aeropuerto al avión, nunca llegó. Mucha historia de vida en corto tiempo, Fabián, para contar a los amigos, a los hijos, a los nietos. No, la verdad que sí son anécdotas que quedan para la vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pasamos cosas que bueno, uno trata de sacar las cosas positivas de todo lo que nos pasa y nos quedamos con esas sensaciones positivas que al final son lo que valen, ¿verdad? Quedan en el recuerdo y lo que se valora más. Entonces, eso fue gracias también al grupo que había ahí, que sabían cómo manejar, había mucha alegría, un grupo muy sano que en todo momento supieron manejar las adversidades y la verdad que muy, muy tranquilo también en el final porque eso hizo que se pueda tener los resultados que se tuvieron. Al final, lastimosamente al final no quiso ser en los penales, pero creo que vamos a coincidir todos que los muchachos hicieron, dejaron hasta la última gota de sudor, como se dice. Sí, esta mitad de año fue una situación atípica, Fabián, ¿verdad? Para un profesional, para un jugador de fútbol, porque la Copa América, los Juegos Olímpicos, primero te dejaron sin vacaciones, después sin la posibilidad de ese reacondicionamiento que siempre es importante para volver a tomar aire. En el caso de ustedes, los europeos, es la parte más fuerte de la pretemporada, ¿verdad? Es una situación con que hay que lidiar. ¿Pensás de que eso te puede llegar a restar algo justo ahora que tomaste la titularidad en la selección, que entre comillas, otra vez entre paréntesis, sufre de vuelta un cambio de entrenador, Fabián? Hay muchas cosas con que lidiar, ¿verdad?
No, desde luego, pero son cosas que, bueno, cuando te toca pasar, uno trata de hacer lo mejor de donde le toque y en ese sentido, al menos, mucha tranquilidad. Ya soy bastante grande también para saber manejar todas esas cosas y en sentido general uno siempre trata de dejar lo mejor, ya sea jugando o no jugando, y ya en este caso que lo más próximo que tenemos es la fecha FIFA, tratar de cada uno de nosotros prepararnos de la mejor forma en nuestros clubes y tratar de llegar bien al combo de septiembre. Fabián, un gusto saludarte. Benicio te habla. Una sola inquietud tengo para vos. ¿Cómo estás? Bueno, hola Benicio, un gusto también saludarte. ¿Cómo estás? Fabián, creo que tenés una gran fortuna. Pese a los tropiezos como te apuntó el Tano, esos aspectos así medio raros. Me refiero a esto, me refiero a esto. La buena predisposición y la condescendencia de los dirigentes de tu club para cederte. Porque fíjate, te cedió para que no era obligación, te cedió para los Juegos Olímpicos y ahora te tiene que ceder, sí, ya por obligación de FIFA, para los Juegos Clasificatorios para el Mundial. Entonces, yo creo que hay una buena predisposición de esos dirigentes de tu club, ¿no? Bueno, cuando son fechas FIFA, los clubes están obligados a liberar, ¿verdad? Esa parte. Creo que el club no puede hacer muchas cosas. Obviamente le conviene a los clubes que un jugador sea llamado por su selección. Y sí, para en este caso de la Olimpiada, sí, tuvieron buena predisposición al final, ¿verdad? Al comienzo no querían dejarme porque en el club los centrales que estaban en pretemporada se habían lesionado, entonces en ese sentido no querían dejarme porque estaban sin central. Pero bueno, al final me liberaron como para poder ir a representar a la selección en las Olimpiadas, y obviamente uno se siente feliz porque era lo que uno quería, ¿verdad? No se respetaron al final el deseo de uno, y eso es lo bueno que bueno, cuando uno tiene buena relación con los clubes puede tener ese tipo de permisos, y bueno, en mi caso me quedé bastante feliz de que me dejaron para poder ir a la Olimpiada. Ya no te iba a hacer ninguna pregunta, Luis Enrique, soy de nuevo Fabián, pero le contestaste al Tano y dijiste, ya soy grande. Me gustó, ¿sabes por qué? Porque hoy ya tenés una solidez económica para vos, para tu familia, y porque a mí me tocó hacer la carrera de tantos jugadores como la tuya. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en esto? Porque a mí me tocó acompañarte cuando el caldo estaba duro, tenían galleta con mortadela y tenían que hacer colecta de pollo para comer estando en el Cerro Porteño del presidente Franco. Y Dios, la vida te regaló llegar a la selección paraguaya, ser capitán de la albirroja y estar en una olimpiada. Ese muchachito joven que con sus compañeros hacía colecta para cumplir y poder almorzar jugando en Cerro de Franco, hoy es olímpico. Dios te dio eso y es mérito tuyo. Gran abrazo, Fabián. Muchas gracias, Luis Enrique, por tus palabras. La verdad que así como yo, creo que hay muchos jugadores también que la mayoría, ¿verdad? El 99% de nosotros empieza de allá abajo, y bueno, hace sacrificio, uno trata de ganarse las cosas, a veces salen, a veces no, pero lo importante es nunca dejar de insistir, ¿verdad? Y bueno, y esa creo que es la base nuestra de seguir siendo perseverantes en lo que hacemos, y como esa frase que tan común que todo el mundo dice, uno cuando se sacrifica y hace bien las cosas, tarde o temprano llegan las recompensas. Entonces en esa base estamos, siempre tratando de hacer lo mejor de donde nos toque. A veces nos toca jugar, a veces no, pero siempre con una energía positiva de que bueno, en el caso de la selección, ya sea sub-23 o donde nos toque, o la mayor, como en mi caso
tratar de que nos vaya bien y obviamente eso va a hacer de que a todos nos vaya bien, ¿verdad? La selección mayor le va bien, ya con una cadena de cosas que tanto le pone feliz a la gente cuando se sacan buenos resultados y también a los clubes le conviene que, bueno, en este caso en la selección mayor pueda nuevamente ir al Mundial y ese es el objetivo que tenemos todos. Bueno, y una última, ya que me diste pie, el tema de Caguazú como Enciso, un chico joven que viene en una situación especial, que tiene tremendas condiciones, que hay que acompañarlo, yo sé que tiene que madurar todavía. ¿Cómo ves lo de Julio César? No, la verdad que Julito es un chico que tiene unas condiciones bárbaras, creo que hay que llevarlo de a poco. Un chico que le pasó muy rápido muchas cosas, a su corta edad está pasando un montón de cosas que bueno, eso le va a ir, él mismo va a ir madurando como persona, como profesional y como ya he comentado con colegas tuyos, es un chico que escucha y eso es lo importante que al menos yo respondo de él fuera de las condiciones, la calidad que tiene como jugador. Es un chico que escucha cuando uno le habla y eso demuestra que tiene ganas de aprender y va a ir seguir aprendiendo. Ya está aprendiendo bastante. Se va a equivocar todavía, hay un montón de veces, pero siempre con la intención de mejorar y es un chico que condiciones le sobran y todos esperamos mucho de él todavía y estoy seguro de que nos va a seguir dando mucha alegría en un futuro no muy lejano. Bueno, hoy en un mes jugamos contra Uruguay en Montevideo. Te esperamos con mucha fuerza. Abrazo, Fabián. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis Enrique. Un saludo a vos, a todos los compañeros también. Un gusto saludarle a todos y bueno, estamos hablando oportunamente. Fabián Balbuena, capitán de la selección paraguaya, uno de los capitanes de la Albirroja desde Rusia, hablando largo y tendido. Pausa y ya volvemos. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for more. Muy bien, estamos de vuelta, 13:13. Ernesto Jiménez, buenas tardes. Hola Luis Enrique, buenas tardes. El saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Bueno, anoche cuando terminó la reunión de la comisión directiva de Cerro Porteño y el doctor Juan José autorizó que se comunique y se informe sobre el polideportivo, el lanzamiento ya se hace hoy, o sea, no es lanzamiento, sino la primera palada. A ver, Cerro va a tener su polideportivo para el futsal, para el handball, para el básquetbol. Contanos lo último, porque Cerro está de nuevo encarando una linda obra. Sí,
Sí, totalmente, Luis Enrique. Hoy se va a dar la palabra inicial de lo que va a ser este nuevo estadio que va a tener Cerro Porteño. Hablamos, lógicamente, del polideportivo, un deporte donde Cerro Porteño viene brillando, inclusive me parece que es lo mejor que tiene Cerro Porteño hace un buen tiempo aquí en Paraguay, Luis Enrique, así que me parece en buena hora que llega esta noticia, sobre todo para quienes son fanáticos del futsal, del fútbol salón. Cerro Porteño va a tener su propio polideportivo, reitero. 17:30 va a ser hoy la palabra inicial donde va a estar presente el presidente de Cerro Porteño, el doctor Juan José Zapag. Y tengo aquí el texto que nos hicieron acercar, por supuesto, de lo que se va a llevar a cabo el día de hoy, y tengo aquí la nota presentada por el departamento de prensa también. Nos complace invitarle a la palabra inicial de la construcción del nuevo polideportivo del Club Cerro Porteño, a la habilitación oficial de la nueva lumínica LED, esto ya también con respecto a la nueva olla, por supuesto, Luis Enrique, como también la presentación de las mejoras realizadas en nuestro estadio Bueno La Olla. Estas importantes inversiones han sido posibles gracias a los aportes de la Conmebol y también del Club Cerro Porteño, así que 17:30 hoy en la nueva olla, todo lo que va a hacer respecto a esta palabra inicial con el nuevo polideportivo que va a tener el Club Cerro Porteño, Luis Enrique, compañeros. Averigua esta tarde cuando estés ahí, porque a mí me dijeron, me sopló un terotero, que Cerro va a ser la sede de la final de la Copa Sudamericana. Y mirando los equipos que hay, Luis Enrique, hoy en día en la Copa Sudamericana, mira que es una tendencia importante porque están equipos de mucho poderío en cuanto al público también, así que yo casi aseguro de que la final se va a jugar en la nueva hoy. ¿Y tres candidatos había, ¿verdad? Sí, Cerro era uno de ellos. Cerro, Libertad y Olimpia. Pues se descartaron por Olimpia y Libertad. Por eso, a eso justamente hoy. Y esta mañana me contaron hoy me enteré porque le van a hacer un homenaje a Osvaldo Domínguez Dip en Caguazú. Y hablando con dirigentes se me filtró esa información de que por segunda vez Asunción va a ser sede por segunda vez y justamente la cancha de Cerro Porteño. Por eso que quería preguntarle qué mejoras es lo que hizo en la nueva olla ya, porque habla de recursos que dio Conmebol. No sé, ¿en dónde están las mejoras en la nueva olla, Ernesto? Vestuario, seguramente. Y hoy vamos a conocer, entiendo, que por esta razón también se va a llevar a cabo esta presentación de hoy. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en nuestra ubicación no tenemos nada que quejarnos, no hay nada que mejorar, está demasiado es un lujo. bien. No, tiene que ser debajo. Tiene que ser abajo, tiene que ser debajo, porque ahora se le cambiaron las butacas alrededor del estadio, tiene butacas nuevas. Sí. Después la pista alrededor de la cancha está impecable, el campo de juego está impecable. Sí. La pantalla está impecable, la luz está impecable. Tiene que ser solamente seguro acceso a los vestuarios, modernización de los vestuarios, de árbitro. No sé qué más lo que se puede hacer ahí porque... El famoso Hiponadevera, dice la gente del interior. Sí. Hiponadevera. Y agregarle tecnología abajo, a la parte de los vestuarios. Y puede ser. Sí, qué sé yo, agregarle más hidromasaje, qué sé yo, una sala de sauna. Para acá la maqueta esta que estamos mostrando en televisión, lo que va a hacer es un chiche bombón, ya chiche bombón va a ser. Una belleza. Le hacía falta a Cerro, porque imagínate. ¿Es donde está el Padeco, verdad? Sí. ¿Cuántos títulos tiene en futsal? Y 9 consecutivos. ¿Verdad? Y en handball también es potencia. Cerro siempre es un deporte identificado con Cerro Porteño, el handball femenino especialmente, ¿verdad? El handball ha transferido, creo que 3 jugadores últimamente a España. El handball femenino de Cerro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muy bien, obras son obras, obras son amores. No sé quién sacó esa frase, de quién es, ¿verdad? A quién acuñó esa frase, pero obras son amores, no hay ninguna duda. Y bueno, ya estoy seguramente después la gente tiene que aplaudir, que no me vengan con la historia así, nosotros queremos título. Sabemos que se quiere título, sabemos que se quiere título internacional, pero no podés dejar de apoyar y acompañar obras de esta naturaleza, de esta magnitud. Así que muy bien por la gente de Cerro. Son legados que quedan. Son legados que quedan. Y mirando esa maqueta del estadio, pensar que en la construcción del antiguo estadio Padeco. Pablo Roca, para el básquetbol. Qué lejos está, Sí, qué lejos. Hoy es otra cosa. Sí, porque el Padeco era sin techo, los tableros y era una cosita ahí. Sí. Bueno, era una cosita que tiene su historia, ¿verdad? Para el sentimental. Sí. Ahí llegó a jugar Martina Navratilova, creo que vino Gior Bor, también había venido a hacer una exhibición. Yannick Noah, no sé si vino también ahí.
¿verdad? Se jugó ahí en el Padeco de Cerro Porteño. No sé si fue estamos en la Bjornborg. Bjornborg. Yo decía Gior siempre por la J, pero yo no. Bjornborg. Está bien. Pero está bien. Bueno, y de Cerro Porteño, del equipo, ayer el caso Cecilio, lo que nos soltó Carrizosa fue muy fuerte. ¿Qué pudiste ahí? ¿Qué rebotó ahí, ya que comentó que hay para 40 días que dijo Miguel Carrizosa? Clarito Luis Enrique, clarito, y reforzó mucho más lo que mencionaba el licenciado Miguel Carrizosa de lo que se analizó en Deporte Total con la situación de Cecilio Domínguez. Lógicamente, yo creo que por esa razón no se sacó en su momento el comunicado oficial de la situación hoy de Cecilio Domínguez, que con esto, lógicamente, se pierde el clásico, inclusive gran parte de esta primera rueda. Así que se dio nada más lo que habíamos apuntado. Está escuchando una persona importante de Cerro Porteño, no quiere que diga su nombre, Luis Enrique, pero manda saludos a todos. Un saludo grande a Luis Enrique, a Jotita, al profe, a Benicio, a todos quienes están allí en la mesa. No se apuren, hoy van a conocer las mejoras. Yo sé que nuestro estadio es hermoso, pero también hubo una pequeña mejoría en otros sectores y hoy lo van a conocer, menciona a esta persona que está viendo Deporte Total, Luis Enrique. Entonces le agradecemos el saludo de antemano y bueno, no está de más porque como nosotros siempre elogiamos ese estadio, es que es el más lindo y el más grande, no hay ninguna duda. Por eso yo le dije acá a los compañeros, qué suerte que le dije, sí, nosotros no necesitamos nada, estamos súper lujo ahí en Cancha de Cerro Porteño. ¿Dónde son las mejoras? Y bueno, está bien que nos presenten hoy entonces. Bueno, y sobre Cerro Porteño, sobre el caso de Viera que ya retornó, el caso de Ronaldo de Jesús, ¿ellos se sumaron ya hoy o se suman hoy? Sí, ellos ayer ya estuvieron activando con el plantel, Luis Enrique, ya está totalmente habilitado para el juego del día jueves ante General Caballero de Juan León Mallorquín. El viaje está para hacer el día de mañana, cerca de las 16 horas, será vía aérea. Hoy se va a estar definiendo todo, pero lo más probable es que Cerro Porteño esté viajando vía aérea. Seguramente se van a estar hospedando en el sitio donde normalmente Cerro siempre va cuando juega en el este del país. Así que ya hoy Cerro Porteño que entrenó por la mañana, el día miércoles, en este caso mañana también, lo harán por la mañana. Así que todo planificado por parte de Manolo Jiménez, que lo positivo ya cuenta con los seleccionados olímpicos, también con Jorge Morel, quien ya está habilitado. Así que con muchas opciones, Manolo Jiménez para el encuentro del día jueves ante General Caballero, Luis Enrique. Bueno, ¿y de Jan Fernández qué se sabe? Jan Fernández, si no este fin de semana, ya la semana entrante, él estaría activando ya de manera normal. Yo creo que va a llegar para el clásico el arquero de Cerro Porteño. Ayer se habló mucho también de él, volvió a renovar con Lucas Domenech, quien sigue siendo su representado, por supuesto. Así que Jan Fernández, que está con altas posibilidades de que llegue para el clásico ante Olimpia, Luis Enrique. Perfecto, Ernesto. ¿Vuelve a activar Cerro? Mañana por la mañana estará activando Cerro Porteño. El viaje va a ser por la tarde para lo que va a ser el encuentro del día jueves en Mallorquín ante General Caballero. Y unas imágenes de Jan compartiendo con la gente de Fudelpa. Sí. Está acompañando mucho Jan Fernández, muchos encuentros deportivos de Diretano. Está compartiendo mucho Jan Fernández, cosa que anteriormente no tenía el arquero brasileño. Él tiene buena relación con Chiqui Arce, Chiqui es el presidente. Sí. Claro. ¿Entendés? Entonces hay por ahí un poco está ese tema. Yo creo que él piensa, él ya está para no ocupar plaza de extranjero, o ya no ocupa todavía. No, le falta todavía. ¿Le falta? Todavía ocupa, todavía. Vos hablaste para este año sobre él, ¿verdad? Sí, por eso le planteo. Sí, se está viendo. Pasa que las documentaciones llevan nuevamente un tiempo, Tano, porque en Cerro Porteño este año se va a ver lo de Churín, lo del Pachi Carrizo, inclusive lo de Jan Fernández. Pero me decían a mí que el tema de la documentación lleva nuevamente algunos meses inclusive para ver la manera de que esté en un 100%. Pasó en su momento con Claudio Aquino, que gestionó, y todavía, hasta inclusive antes de su partida a Argentina, él todavía no había tenido lo que hay para ya no ocupar plaza de extranjero, digo bien, Tano, compañeros. Perfecto. ¿Algo más, Ernesto? Nada más, Luis Enrique, así que Cerro Porteño, que ya activó esta mañana, lo estará realizando nuevamente mañana, previo a lo que va a ser el encuentro del día jueves en Mallorquín ante General Caballero. Ernesto Jiménez, vamos a una pausa con Robert Jiménez, ya volvemos para tener también la participación de Dani Troche y Alaila.
Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Muy bien, estamos viendo imágenes de Armand Duplantis, consiguió el récord mundial de salto con garrocha. Él es sueco, su papá es estadounidense, su mamá es sueca. Rompió el récord mundial 6 metros 25 centímetros. Él compitió ya con sí mismo porque en el salto anterior ya había ganado la medalla de oro. Entonces, igual, era opcional que él pruebe 6.25, ¿verdad? Para superar el récord mundial. Y lo logró. Y estaban ahí la novia, estaba el papá y la mamá y familiares, ¿verdad? Y fue sensacional lo de el sueco. 6 metros 25. Rompiendo el récord mundial. Extraordinario. Espectacular, fue muy emotivo el momento. Vamos a compartir la carrera y ya estamos con Dani de nuevo. La carrera que hace para el salto, ¿verdad? Con garrocha. Él ahí había ganado el oro. Iba a probar romper el récord mundial. Que no sé en cuánto estaba, Mati. 6,10. Le pasó por 15 centímetros más, ¿verdad? Qué momento. Impresionante. Es sensacional. Bueno, Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. ¿Qué hay por el invicto Guaraní en Dos Bocas? Sí, Guaraní que se está preparando nuevamente después de un duro partido, Luis Enrique. Un partido realmente, a mi criterio por lo menos, no sé qué dirán mis compañeros especialistas, pero a mi criterio, incluso no ganando, creo que fue por el rival mismo. Creo que fue uno de los, el mejor ya en este corto inicio de torneo, 3 partidos, pero para mí que fue creciendo por lo menos el equipo. Tuvo muchas chances, le extrañó muchísimo a Adrián Alcaraz, que es el que va a volver para este partido, va a reemplazar a Walter González. La otra noticia positiva para Guaraní, ya cuenta con los albirrojos preolímpicos. Hablamos de Román y Canterito, incluso todavía no tenemos lista de concentrados, pero me animo a decir que Cantero tiene chance de arrancar como titular por el sector izquierdo de la defensa. Así que un par de cambios sí o sí vamos a tener en el equipo de Francisco Arte. No hizo fútbol por el corto tiempo entre partido y partido, pero sí va a tener un par de cambios. Esto ya lo estoy confirmando de cara a lo que va a ser este encuentro entre semana, Luis Enrique. Perfecto, Guaraní juega mañana y
podría tener hecho el retorno de Adrián Alcaraz. Va a tener, sí, es confirmado eso, confirmado. Salvo ocurra algún problema de último momento, en la práctica de hoy a la tarde, dicho sea, pasó 16 horas practica el equipo. La presencia de Alcaraz es más que segura, si es que hablamos futbolísticamente de Luis Enrique. Bueno, ¿y el otro invicto, Nacional? Nacional también está invicto. Se enojó Bernay, se enojó con su equipo. Está bien que se enoje, porque jugó mal en comparación a lo que fue la victoria ante Libertad y lo que hizo frente a Beliano. Sencillamente, ¿se salvó o le salvó el Kili Roja o el VAR? Sí, el VAR y Kili Roja, porque sinceramente un partido muy mal jugado por parte de Nacional. Nosotros, por lo menos sé personalmente que en el vestuario entró pero para graficar el concepto, como diría mi gran ídolo sentado ahí en medio de ustedes, pateó algunas botellas en el vestuario. Así que sí, se enojó bastante, y sí, también habrán cambios para este partido. Así que, Luis Enrique, tenemos que decir que el equipo de Bernay va a también tener cambios, especialmente seguramente en ataque. Todavía no está Bebé, tampoco Bailones, pero es muy probable que vaya probando en Dani, ataque otras opciones. Sí, gracias, Dani, ya vuelvo contigo. Julio César Enciso, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te saluda. Buenas tardes, Julio. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, Julio César, aquí con Jotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano. ¿Cómo estás vos? Es lo que queremos saber. ¿Cómo estás vos, nuestro jugador de la selección? Bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Hoy volví a acoplarme con los compañeros, así que nada, muy contento. Exacto, y lo tuyo no era nada preocupante pues entonces, porque como te vimos salir en ese partido clave ahí de la cancha, no es de preocupación. No, gracias a Dios no era de preocupación, simplemente era un calambre que me impedía. También obviamente la rodilla estaba un poco líquido. En ese momento pensé más bien en el equipo, porque si yo estaba así, faltaba poco, pensé que bueno, podía entrar alguien mejor. Entonces por eso fue que yo me puse muy triste, lloré, porque obviamente quería seguir y tampoco quería seguir así, siendo uno menos para el equipo, así que nada, por eso me sentí muy triste. Julio, vos sos un tremendo jugador, sos muy importante, fuiste muy importante para todas las selecciones y lo vas a hacer para dentro de un mes, cuando tengamos que jugar con Uruguay primero y después con Brasil. Así que nosotros queremos que vos estés bien mental y físicamente, porque le vas a ayudar al equipo, tus compañeros te necesitan y nosotros mismos sabemos del tremendo amor que vos le tenés a la albirroja y que querés siempre hacer lo mejor por el equipo. Claro, obviamente, yo amo mi país, creo que dije bastante veces, siempre estoy a disposición de la selección, porque bueno, muchos ídolos, tengo ese sueño también que tiene mi abuelo de capaz algún día pueda usar el número 10 de la selección paraguaya y bueno, eso no voy a parar hasta conseguir, porque seguramente se va a sentir muy orgulloso de mí. Yo no tengo duda, yo quiero que vos te tranquilices, la 10 es tuya, la 10 te va a llegar, vas a llegar a jugar, tenés todo por delante, tenés, Dios quiera, muchos mundiales por delante todavía con la albirroja, así que la 10 la vas a vestir vos, así como la vistieron grandes como un poco antes que vos, ¿verdad? Nino Arrúa, después Julio César Romero Romerito, a ver, ayúdenme. Chava. Cabaña, Hugo Talavera, o sea... Cañete. Adolfino Cañete en su momento, jugadores bárbaros, tremendos también, y vos estás por ese camino y Dios te dio ese don de saber jugar al fútbol, así que eso va a llegar, y vas a cumplir con el sueño de tu abuelo. No, obviamente, es un sueño de nosotros nos sentamos de acuerdo enfrente de la tele para ver el partido de la selección y siempre me hablaba de eso, me decía que algún día me quería ver en primera, y que quería verme con la selección y vestir ese número que vistieron esos grandes jugadores. Entonces nada, más bien por él, por eso amo tanto mi selección, porque sé cuánto lo amaba mi familia, sé cuánto lo amaba mi abuelo. Entonces por ahí ese amor tengo muy presente.
Está bien, me gusta que te proponga y que tenga objetivos. Si yo tenía que decidir, bueno, hablaba con los muchachos, bueno, vamos a darle a Julio la 10. Se va a sentir mejor, cómo le gusta, vamos a cumplir ya el sueño y ahí para adelante. ¿Qué experiencia te dejó esto de las Olimpiadas, de estar primero con la absoluta?